¿Cómo están? Buenas noches con todos. En primer lugar, quiero agradecer a Integración Económica de la UNFB por la invitación. Yo soy un economista de la Universidad Federico Villarreal, promoción 97, y en verdad cuando me dieron la invitación, más que encantado de recibirla, para este taller y para los que vengan hacia adelante. Un poco el objetivo de lo que vamos a revisar el día de hoy es ver un poco los mercados, ¿ya? Algunos instrumentos de manera general, ¿ya? Y temas de actualidad. Pasamos a revisar un poco la agenda, si les parece. Hoy revisaremos 4 puntos: información de mercado, mercados financieros, el mercado primario de valores y el mercado secundario de valores. Como ustedes saben, los mercados, a partir del efecto del coronavirus, han generado muchos movimientos importantes en todos los sectores. Y en el mercado bursátil, con mayor proporción todavía. Si uno revisa todo lo efectuado en las carteras de los portafolios de FPs, aseguradoras, el golpe es muy importante. Entonces, es importante conocer un poco cómo se mueve el mercado, cómo se compone este mercado y un poco en función a qué se va girando y va migrando y va virando, ¿no? Entonces, cuando uno habla de bolsa y mercado de valores, hay una persona que siempre me gusta recordar y que es bueno tenerlo siempre presente, ¿no? Al señor Warren Buffett. Warren Buffett, ¿qué dijo o qué piensa sobre el tema de la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es en realidad la amiga del inversor a largo plazo. Y eso es cierto. Cuando en una economía hay incertidumbre, el que invierte en bolsa tiene que pensar en un periodo no de un mes, no de 2 meses, sino de tranquilamente un año hacia adelante. Y el segundo aspecto que también se debe tomar en cuenta en esto es que cuando uno invierte, siempre debe invertir a largo plazo. 2 consejos, 2 frases de la vida que da el gran inversionista Warren Buffett, que en estos mercados uno debería tomarlo muy presente. ¿Ok? Entonces, para empezar, como les comento, veamos un poco de información de mercado. Veamos un poco cómo se han movido los mercados. De repente el coronavirus ha hecho que todas las economías y todos los mercados permanezcan estáticos. Eso no es cierto. Hay movimientos bruscos en el mercado y es importante tenerlos en cuenta, conocerlos. Por ejemplo, ustedes deben saber que hace no menos de un mes se ha hecho una emisión importante de bonos por parte del Perú. El Perú ha hecho una emisión de 3.000 millones de dólares, ¿no? Como lo dicen en Estados Unidos, 3 billones de dólares. Y una situación como esta, uno podría pensar de que ese tipo de emisiones genera pues rechazo al mercado, porque ¿qué economía en desarrollo podría emitir una gran cantidad de deuda justamente en este momento? Ahora, fue una buena decisión, en principio me parece que es una buena decisión, porque una demanda importante, de acuerdo, de 25 millones con respecto a los 3.000 millones. Como decimos en colocaciones primarias, un 8 punto y pico X de demandas sobre oferta. Entonces, eso demuestra que a pesar de la coyuntura actual, pues hay apetito de instrumentos de colocación, inclusive de entidades como países emergentes, países en crecimiento como el Perú. Y la tasa, por ejemplo, del Global 26, ¿sí? Es de 2.392, ya déjala un poco la noticia que está a la derecha del Thomson Reuters, donde uno puede ver la tasa, 2.392, y el global al 2031 a una tasa de 2.78. Entonces, son en realidad operaciones exitosas, sobre todo porque cualquier país podría hacer una emisión de bonos, pero no cualquier país podría hacer una emisión de bonos, tener la demanda que tuvo, 8X sobre oferta, y tomar las tasas competitivas, ¿no? Tasas interesantes. Ahora, internamente, ¿qué se tiene? De repente, y cuando uno ve, y lo vamos a revisar en unos momentos, las emisiones primarias en el mercado, nuevas deudas, nuevos instrumentos de renta fija, podría pensar que el mercado por este efecto se paró. O sea, no hay más deudas, no hay más emisiones, no hay más que ver. Eso no es tan cierto, porque cuando una empresa, de acuerdo, está en proceso o ve oportunidades de algún tipo de sector, puede hacer emisiones. Lo que no se publica de manera y se muestra en oferta pública son de manera privada. Por ejemplo, el 14 de abril se hizo una emisión privada de bonos corporativos de la inmobiliaria Edifica, por casi 5 millones de dólares. Y uno pensaría, pues, que
el sector inmobiliario es un sector complicado y podría mostrarse así, pero a pesar de eso, ¿de acuerdo? Edifica pudo levantar los 4.7 millones de la mano de Core Capital y de Grupo Corizos, agente de bolsa. Entonces, ese es en verdad un factor bastante positivo en una coyuntura como esta. Y no fue la única, porque no es que Corils haya sido la única entidad o casa de bolsa que ha hecho esta emisión en este momento. También tenemos los portales. En este caso, Acres, Sociedad Agente de Bolsa, hizo lo mismo. Levantó 6 millones de dólares de igual forma de oferta privada. ¿Por qué? Porque muchas de las emisiones en el mercado de valores local no son necesariamente por ofertas públicas. Hay mucho componente de oferta privada que se hace en este mercado. Entonces, si desde la cuarentena uno podía pensar que las economías se pararon, los movimientos de mercado en emisiones no se han realizado, eso no es tan cierto. Estoy dando dos ejemplos, por el lado de Edifica y por los portales donde se demuestra que se han hecho emisiones de oferta privada. Claro, cuando uno revisa, cuando uno chequea un poco la información del reporte mensual de la superintendencia, que también se los he colocado más adelante, uno va a poder ver que justo en la pandemia ya no hay más emisiones de oferta pública, pero de oferta privada puede uno estructurar. Ahí hay dos ejemplos en los que sí se hizo. ¿Y qué más tenemos en estos mercados donde tienes ofertas privadas locales, donde tienes a un país como el Perú que levanta 3 billones de dólares, que no es poco monto lo que ha levantado? ¿Qué podría pensar el mercado, en este caso, Jorge Ramos, que es el presidente de la SAP, de la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa, sobre el impacto del coronavirus? Y de repente muchos de ustedes, al final de la capacitación o el taller me van a preguntar en qué me pueden recomendar, dónde podría invertir mi dinero. A ver, vamos por partes. Primero, todos los que tenemos el fondo 3, porque yo tengo invertido mi dinero en el fondo 3, debe conocer que son fondos que se han caído de manera estrepitosa. Porque es lo que en el mercado, no solamente en el Perú, en el mundo sucede. Entonces, carteras donde casi 30% se ha ido a la baja, ¿ya? Y uno revisa el CFP y su estado de cuenta, el CFP en fondo 3, lo cual no se recomienda que lo revisen por ahora, porque si tienen problemas del corazón o temas de salud, de verdad que te va a tocar, es mejor dejarlo, que el tema siga avanzando, dejar que las circunstancias generen pues una mayor evolución, un comportamiento disímil en este momento. Por ahora, ese tipo de actitudes genera que el mercado pues se mantenga todavía estático, o sea, muy tenue por lo que podría suceder, por lo que podría afectarse. Entonces, ahora bien, si uno dice qué se puede o en qué posición de inversión podría verse, ¿de acuerdo? También se podría suponer que sectores en general se han perjudicado. O sea, no hay que ser muy visionario para saber lo que en el corto plazo puede afectar. No existe todavía cura para el coronavirus. Se estima, se espera que esto sea todavía en el primer trimestre del 2021. Entonces, si no hay una cura para ello y es una enfermedad de contagio, los sectores que más se van a mover, más se van a perjudicar, son aquellos donde hay conglomeración, donde hay gente que se pueda reunir y el efecto del contagio fuera mayor. Entonces, cuando se le pregunta qué sectores valdrá la pena invertir o cuáles han sido los más perjudicados, Moody's comenta que los sectores retail, líneas aéreas, cruceros, ¿de acuerdo? O cualquier actividad donde se congregue gente, son sectores que por el momento, y yo diría que todo este año, van a ser sectores complicados. O sea, definitivamente lo van a hacer. Mientras que no se tiene una cura todavía certera sobre esto. ¿Qué sectores podría haber como eventualidades, como efectos de oportunidad? A talleres como estos. Estamos usando todo el tema tecnológico para conectarnos, para hacer una charla de inversiones, usando todo el servicio de Internet. El comercio electrónico, el retail electrónico también podría funcionar. Claro, con sus reservas de, ¿cómo se llama? De cuidado en el tema de el tipo de producto que uno podría utilizar o el tipo de producto que uno podría entregar de delivery y los cuidados de higiene que pueden tener, sanitarios básicamente. Y si hemos seguido y estamos siguiendo el tema del oro, el oro
es lo que tradicionalmente funciona. El oro, como ustedes saben, es un activo refugio, donde la gente pues deposita su confianza en el metal. Todo lo que son derivados del oro, ETFs del oro, son valores que han crecido. Inclusive uno también podría pensar que el petróleo podría hacerlo, aunque el petróleo no es un activo refugio, también ha sido severamente golpeado. Entonces, hasta acá, lo que uno puede rescatar es que es una economía que ha tenido y tiene fuertes caídas, son mercados de largo plazo, usando el gran consejo de Warren Buffett, ¿ya? Y todo lo que sea servicios tecnológicos, de internet, son sectores que uno podría ir mirando. Entonces, si conviene comprar, el tiempo de cuándo podemos salir de esas inversiones, en realidad todavía no hay un consenso. Todavía hay mucha incertidumbre. Por eso tomé el consejo de Warren Buffett, ¿no? En incertidumbre, el mejor aliado es el largo plazo. Recuerden que cuando uno vende una acción, sea por temas psicológicos, en el sentido de efectos de una mayor caída y desesperación de personas naturales, hay alguien que siempre la va a comprar. Alguien lo va a recoger de donde esté la acción para poder invertirla y hacer un upside, una subida en esta inversión que uno está adquiriendo. Ahora bien, ¿qué más tenemos? Si queremos ver un poco la TAM, tomando un ejemplo, Parque Arauco, ¿sí?, ha hecho una emisión de bonos por 67 millones de dólares, y lo ha hecho también en este mes. O sea, ha podido levantar esta cantidad de capital a un bono a 5 años, una tasa de colocación de 2.2, y básicamente ha sido una casa de bolsa chilena que ha podido levantar dinero, ¿ya? Entonces, uno puede ver oportunidades en estas coyunturas, ¿de acuerdo?, donde las economías están bastante movidas y con bastante incertidumbre. Traigo un tema que es un commodity, ¿no?, porque estamos viendo varias cosas de manera, en este taller, que si hemos seguido el barril del petróleo, o lo estamos mirando, ¿de acuerdo?, han tenido caídas drásticas. Inclusive hasta hace una semana, los futuros del petróleo se han negociado en valores negativos. A ver, cuando yo estaba en la universidad, en la maestría, inclusive en el trabajo, nunca me enseñaron el valor negativo de un valor o de un commodity. O sea, yo no entendería cómo se entiende un valor negativo. Por eso cito al profesor Roberto Bonifaz sobre la explicación de un valor negativo. Y sin ir al mercado de valores y digamos, usar este concepto y llevarlo al mercado de dinero, al mercado del sistema financiero, una tasa negativa significa que el banco, en vez de que, o el ahorrista, en vez que gane una tasa de interés en una tasa negativa, lo que hace el ahorrista va a dejar una parte de su dinero como tasa de interés, porque los rendimientos son negativos. Esto en Europa. Uno habla de un depósito en Europa, deja su plata, y es una tasa negativa. O sea, si abona $1.000, va a recibir no $1.000 más interés, sino va a recibir $1.000 menos interés. O sea, el que deja el dinero va a tener que pagar algún tipo de rentabilidad negativa sobre su inversión, porque posiblemente podrá resguardar su efectivo. En el caso del petróleo, las tasas del petróleo, los precios de los petróleos se han comportado igual. Si uno ve una tabla de opciones del petróleo como tal, podemos ver que en mayo, de acuerdo, los precios de entrega a mayo en petróleo está en menos $36. O sea, ¿cómo uno puede interpretar un precio negativo? Sencillo, usando el mismo ejemplo de las tasas de interés. Lo que hace es que en vez que el vendedor reciba dinero por la venta, el vendedor tiene que pagar para que le guarden el petróleo que él ya no puede almacenar. Y tiene cierta lógica con la actualidad. O sea, ¿cuántos carros ahorita o cuántos aviones consumen petróleo y sus derivados? No lo pueden hacer. La economía se ha parado momentáneamente por el tema del efecto del coronavirus. Entonces, si no hay consumo y la oferta mantiene un ritmo de producción, que hace el petróleo, lo que va a suceder es que se comienza a almacenar una gran cantidad de petróleo y lamentablemente no va a haber dónde almacenarlo. Yo leí por ahí las noticias que el petróleo se estaba almacenando en los mismos buques, ¿de acuerdo? Porque ya no había espacio para almacenarlo. Entonces, el que quería comprar petróleo, lo que tenía que, claro, de manera física estamos hablando, petróleo físico, barriles, tendría que asumir este costo no por el que compra, lo que usualmente o tradicionalmente sucede, sino por el que vende. Entonces, situaciones como estas en el mercado podrían
son eventos como consecuencia de. Entonces, un mercado con bastante movimiento en commodities, en este caso el petróleo, en inversiones internacionales de deuda soberana, como en el caso del Perú, con los 3 billones de dólares, y emisiones privadas, de oferta privada en el mercado de valores local, ya, en el caso de Edifica, en el caso de los portales, Acres, Corizap, y a nivel LATAM, pues lo que hizo Parque Arauco. Entonces, este es un poco a nivel de contexto de cómo se han venido moviendo los mercados. Entonces, en virtud a la forma como se vienen moviendo estos mercados, vayamos un poco entendiendo conceptualmente qué son los mercados financieros. Porque de hecho que los mercados financieros son mercados en los cuales nos estamos moviendo todos los días. Si bien es cierto, los mercados de dinero, de capital, son los únicos autorizados, el mercado de valores también lo ha sido porque en este caso la superintendencia ha indicado o ha precisado de que el mercado no para. Entonces, como conceptualmente podemos definir, el mercado financiero tiene dos brazos, ¿no? Un mercado de dinero, un mercado monetario, donde tiene después a un gran regulador, que es la Superintendencia de Bancos y Seguros, y por otro lado a la SMB, que es el regulador del mercado bursátil. Cuando esto también se lo cuento como experiencia, cuando se lanza el domingo el aviso de la cuarentena por los primeros 2 semanas, y se anunciaba que la actividad financiera no iba a pararse, nos reunimos a las altas horas de la noche del día domingo en Coril, porque trabajo en una SAP, para coordinar un poco las labores y esperar la respuesta en ese momento del regulador, del SMB. Y la SMB a esas horas confirmó a todas sus entidades reguladas, representantes, que el mercado bursátil no iba a parar. Inclusive la bolsa americana, y que ustedes lo saben, no ha parado. Entonces, sí, pues este mercado de dinero, este mercado de capitales, pandemia o sin pandemia, no ha parado desde el inicio de la gestión cuarentena en el Perú. Ahora, en este caso del mercado de dinero, solamente para terminar de mencionarlo, tenías entidades reguladas como por ejemplo pues, los bancos, las financieras, cajas municipales, cajas rurales, pymes, directamente sistema financiero. Y por el mercado de valores y por el mercado de capitales tenemos la SMB y lo que son los representantes. Y acá también precisar que un representante o cualquier persona que quiere ir al mercado de valores lo tiene que hacer a través de una sociagente de bolsa, ¿sí? A través de una SAP. O sea, una persona natural quiere ir a la bolsa, tiene que ir a través de una SAP. Una persona jurídica quiere hacer una emisión primaria de valores, tiene que ir por una SAP. Una FP tiene que ir y quiere comprar acciones que el mercado está vendiendo porque la bolsa está desplomando, tiene que ir por una SAP. Un Credit Suisse, un Morgan Stanley, JP Morgan, quieren ir al mercado de valores, tienen que ir a través de una casa de bolsa. Todos entran por el mismo canal, entidades reguladas, supervisadas por la SMB, de acuerdo que van a permitir un acceso para esos mercados. Ahora, con el tema de la tecnología, los mercados también se han ido modernizando. En el Perú, al menos, el uso de plataformas virtuales para poner órdenes de operación es algo que también se está trabajando por el hecho de que la gente pues, no puede ir ya físicamente a las casas de bolsa, a las apps, para poder ser atendidas en sus operaciones, ¿ya? E ir directamente al mercado. Ahora, en este mercado de valores o de capitales, uno puede pensar en cuál es la función principal del regulador, cuál es la principal, el principal ítem o issue que una SMB debe preocuparse. Y cuando uno ve la norma y reglamento, pues ve varios aspectos, ¿no? Ve que existen empresas por el lado de que deben ser transparentes en la información. O sea, una entidad regulada en el mercado de valores está obligada por muchas cosas. Tiene que presentar estados financieros, tiene que presentar memoria, si está en el nivel de empresa corporativa, buen gobierno corporativo, ¿ya? Entonces, estos requerimientos de información parten de que está regulado. Entonces, y se encasilla en el concepto de transparencia de información, que es lo que es la praxis del mercado de valores. Pero un aspecto que también se debe tomar en cuenta en este mercado de valores es que una de las principales funciones de la SMB es cuidar a accionista minoritario, ¿ya?
En la actualidad, los mercados se van moviendo, las bolsas se van cayendo, la SMB sigue el mercado, ¿ya? Y lo que tiene que seguir es que estas caídas sean por efectos naturales. Hay una pandemia, entonces naturalmente el mercado se va a caer. Pero si el mercado ve que hay una situación diferente, ¿de acuerdo? Que puede generarle un aspecto negativo a un accionista minoritario, y con esto quiero denominar a cualquier inversionista como nosotros, que puede comprar un lote determinado de acciones. No me refiero a los accionistas que tienen una participación importante en las empresas, que lo que hacen es ir a las juntas generales o de repente tienen un representante en el directorio donde se toman medidas, sino una SMB lo que hace es ve que el mercado funciona adecuadamente en beneficio de los accionistas minoritarios que entran a este mercado. Accionistas que pueden ver y comprar acciones por lotes pequeños, por lotes que no sean de importes muy similar, muy significativos en el patrimonio, pero que a su vez les permita tener transparencia. Entonces, esa es una labor muy importante de la superintendencia, de la SMB. Y de la mano con este interés de velar por estos accionistas pequeños, minoritarios, ¿sí? Viene todo el tema de transparencia. Información puntual, específica, oportuna, de cómo funciona el mercado de valores local. Y si uno quisiera extrapolar el concepto e irse al mercado internacional, pues estamos hablando de la SEC, ¿no? De la SEC. Entonces, yendo a este mercado de valores, ¿y qué lo compone? Tenemos, ¿cómo se conoce también a la bolsa? La bolsa, pues, es el facilitador, la plataforma de negociación donde uno entra al mercado y entra a negociar, entra a transar, entra a hacer operaciones, ¿sí? Ahora, todas las operaciones se hacen de manera virtual. Se usa una plataforma que se llama el Millennium, por el cual cada SAP entra y puede hacer sus trades de compra y venta de acciones y bonos de manera oportuna, de manera continua. Ya no se usa el sistema físico, ya no hay una persona yendo al mercado, a un espacio físico, a comprar acciones, como pasaba en los años 90, pero sí esta plataforma que permite realizar las operaciones. Hay un director de mercado, que es el que sigue el mercado diariamente, el comportamiento de las acciones, para ver que cada acción se mueva justamente por oferta y demanda. Básicamente en el mismo enfoque que se tiene con la superintendencia. Ahora, por otro lado, en el caso de Cavalli, como también se debe conocer, pues Cavalli es un liquidador, ¿no? Es un back office. A veces los trabajos se dividen en front y back, ¿no? La bolsa es el que frontea, el que va en la operación, el piso sobre el cual se hacen las operaciones, y Cavalli es el soporte de estas operaciones. O sea, cuando uno va a comprar una acción a través de una casa de bolsa, lo que Cavalli hace es que garantice o revise que el comprador, ese cliente comprador, tenga la liquidez para hacer la operación una vez que tenga que ejecutarla. Entonces, el cliente lo que hace es deposita en la SAP y Cavalli, el día del vencimiento de la obligación, lo que hace, y le dice a la SAP, SAP, por favor, transfíreme el dinero al cliente, ¿de acuerdo? En el caso de un comprador, y si tuviese la operación de un cliente vendedor, lo que Cavalli va a revisar es que este cliente vendedor tenga la proporción de acciones, ¿sí? De su portafolio para poder hacer la venta y entregársela al cliente que la ha comprado. Entonces, es típicamente un liquidador, ¿ya? En lo que es operaciones bursátiles. Y también hay anexos de operaciones, o sea, hay un negocio que ahora, por ejemplo, es un sector que está muy activo en la actualidad, es todo el tema de la factura electrónica vía FactTrack. Lo voy a comentar en unos momentos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay sectores que se han parado, ya las facturas de algunas empresas de consumo, no, de servicios tampoco. Entonces, como eso se usa mucho la facturación, las facturas electrónicas, estas pasan por los pisos o por sistemas que Cavalli revisa, que es principalmente el FactTrack, ¿ya? Ahora bien, y como les comentaba, toda empresa, toda persona natural, jurídica, local o internacional, tiene que entrar por un agente de intermediación, una casa de bolsa, que lo que hace es representar al cliente. De forma tradicional lo representa. O sea, digamos, cualquiera de nosotros quiere invertir 1.000 soles y comprar una acción. Vamos a comprar Milpo, por ejemplo. Entonces lo que te hace es acerca una casa de bolsa, ya, ahí tenemos un ejemplo, Coril, por ejemplo, entra en una casa de bolsa, depositan el dinero, contactan con un cliente, abren su cuenta de cliente, que es muy sencillo en realidad, para personas naturales es la copia del DNI, y en caso de personas, si fueran casados, DNI de ambas personas, y si fueran personas jurídicas,
típicamente lo que te pide un banco, ¿no? Testimonio o copia literal, ficha RUT, de los representantes legales, y con eso es más que suficiente. Entonces, sea el tema de la agente de intermediación, es una entidad que solamente representa. Y debe ser bien claro esto, ¿por qué? Porque si uno compra acciones, lo que hace la SAP es comprarlo porque tú solo solicitaste, o sea, tú lo exigiste, tú solo pediste. Pero si la acción cae, si la acción baja, no es responsabilidad de la casa de bolsa. La SAP no se responsabiliza por esa operación, porque él solamente ha corrido traslado de tu necesidad. Ahí la función de la SAP es representar. Pero si, por ejemplo, hay clientes, porque los tenemos, ¿de acuerdo?, de un portafolio más grande, más ancho, lo que hace es, puede darle un encargo fiduciario, un encargo de confianza a una SAP, que es un contrato de administración de cartera. Que es, básicamente, que la SAP lo que hace es, recibe el encargo del dinero y del cliente, y el cliente le dice a la SAP, por favor, este dinero que te estoy entregando, administralo. Gestiónalo. Mira cómo lo puedes gestionar para que yo pueda tener una utilidad. La SAP recibe el dinero, lo gestiona, y en base a eso genera un margen a favor del cliente. Usualmente en la modalidad de administración de cartera, lo que se tiene es que una ganancia en función a la rentabilidad. ¿Ya? Entonces, este es un poco de revisión de los participantes que debe quedar claro para entrar a este mundo. O sea, de repente uno dice, quiero comprar, por ejemplo, barril de petróleo, que hemos visto por acá. O quiero comprar el bono internacional del Perú, que está en los centros de Nueva York, el que se compró y que se emitió el 16 de abril. Me interesa el bono de IFICA, me interesa el bono de los portales. Perfecto. Para todas esas operaciones, tienes que ir por un agente de bolsa. Un agente de bolsa que te va a permitir comprar en la bolsa local o en la bolsa internacional. Recuerda que a través de la trazabilidad de los mercados, una SAP puede ir a comprar en el mercado americano, desde el Perú, puede ir a comprar en el mercado de Londres, puede ir a comprar, en Londres puede comprar, por ejemplo, metales, futuros de metales, en Estados Unidos puede ir a comprar acciones, puede comprar commodities, puede comprar, y puede ir a la bolsa canadiense para comprar, no sé, pues, acciones de Junior, representaciones mineras, cosas por el estilo. Entonces, la SAP es el que va a frontear siempre las operaciones en estos mercados. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos que teóricamente, acá hay un esquema del mercado de valores, tenemos del lado izquierdo todo lo que es el mercado primario. El mercado primario de ofertas públicas. O sea, primario se entiende como primera emisión. Todos los instrumentos que existen en el mercado de valores se han emitido primero y después se han negociado. Cuando una empresa, usando el ejemplo de IFICA y los portales, se emite o se emitió, eso pasó por el mercado primario. Pero en este mercado primario tienes dos lados. Una oferta pública y una oferta privada. Del lado izquierdo la oferta pública, del lado derecho la oferta privada. Entonces, perdón, en el lado de oferta pública, lo que se tiene es que son emisiones que son de conocimiento al público en general. De ahí viene el concepto. O sea, típicamente, un diario que nos permite seguir el mercado de valores es El Gestión. Es uno de los diarios que uno puede seguir el mercado de valores, ¿ya? Y el mercado de emisiones, porque ahí se publican este tipo de ofertas. Una empresa va y hace ese tipo de emisiones. En el caso de ofertas privadas es diferente. En el caso de oferta privada, lo que sucede es que las emisiones se hacen no se informan a todos, sino se hacen emisiones a clientes que tiene la SAP debidamente custodiados, o que simplemente lo que se dedican es que tienen una cantidad específica de inversionistas y se hace la emisión. Entonces, esto no se publica en un diario gestión ni un diario comercio, no. Solamente queda en la SAP, pero sí se informa a la Superintendencia del Mercado de Valores. Entonces, en el mercado primario tienes dos tipos de mercados: mercado de oferta pública y mercado de oferta privada. Lo que les mostré al inicio de FICA y del caso de los portales eran ofertas privadas. O sea, eso nos salía en los diarios porque cada SAP ha hecho una estructuración privada y se lo ha ofrecido a sus clientes. En el caso de una oferta pública, esto sí, eso va de conocimiento a todos y todo el mundo se puede enterar con su gestión y ver un poco cómo funciona el mercado. ¿Ya? Una vez que se coloca en el mercado primario ese tipo de deudas,
¿de acuerdo? Se transa después en un mercado secundario, un mercado bursátil, que es básicamente la bolsa de valores, ¿ya? A ver, acá tengo una consulta, de que voy a tomarme un minuto para contestarla, ¿ya? Y me dicen, ¿qué pasa con Juan Carlos Guillén me pregunta, ¿qué pasa cuando la SAP se demora en comprar y ya bajó el precio? Es una buena pregunta, Juan Carlos, ¿ya? ¿Qué sucede? A ver, cuando una SAP compra, cuando un cliente le instruye a una SAP, ¿de acuerdo? Quiero comprar, a ver, quiero comprar Facebook, ¿ya? Y en la instrucción, cuando uno indica el valor, le tiene que dar un precio. Le puede decir, por ejemplo, precio de mercado. O price, o market price, ¿no? Precio de mercado. O sea, lo que hace el trader es, ve el precio en el mercado y a ese precio lo compra. Si el cliente inversionista le dice, no, no me compres a precio de mercado, sino cómprame entre $180 y 190 y va en esa trama, y el mercado no está en esa trama, lo que hace el trader es, tiene que esperar a que le llegue ese rango. ¿Por qué? Porque esa fue la orden del cliente. En ambos lados estamos hablando de órdenes por precio. Y la segunda parte, de acuerdo, es el tiempo. El tiempo de la orden tiene que ser especificado por el cliente. Si el cliente no lo dice, teóricamente y legalmente son 7 días. Calendario, por si acaso. O sea, una semana. Entonces, si tú, Juan Carlos, pones una orden de tu cliente y el cliente lo que hace es, o la SAP en este caso, no aplica lo que tú le dijiste, ya, tú le puedes pedir o sea, puedes verlo de dos lados. Puedes primero ir diligentemente con la SAP y decirle, ¿sabes qué? Yo tengo una instrucción de comprarme Facebook a cierto precio y no lo compraste. Entonces, yo no me voy a perjudicar. Yo te mandé la orden por este medio, tú lo recibiste, me confirmaste que la recibiste, y, por ejemplo, el mercado está más alto. ¿Y qué sucede? Ese perjuicio económico yo no lo voy a asumir, yo tengo una orden. Entonces, lo que debería hacer la SAP es cubrir el diferencial. Igual pasa cuando vendes. Si tú vendes y le pones un precio de venta y el mercado llega a ese precio, pero la SAP no diligentemente te lo vende y la acción comienza a caer más y lo vendes por debajo del precio que tú dijiste, pero el mercado llegó a ese precio, es exactamente lo mismo. El paso 1 y el paso 2. El paso 1 es ir con la SAP. Explicarle a la SAP qué sucedió y por qué se dio ese caso. Y en segundo lugar, ¿de acuerdo? Ir al mercado, y si no te hace caso la SAP, bueno, ir lamentablemente a, ¿cómo se llama? A la SMB y hacer todas las reclamos que uno tiene que hacer necesariamente por lo sucedido con respecto a la pérdida de valor de la acción, ¿ya? Entonces, tienes dos ramos. Yo te sugiero que vayas primero a la SAP y después vayamos con el regulador, ¿de acuerdo? De ahí, entonces, la segunda pregunta sería, claro, la SAP es un broker, sí, es una persona que te representa, el broker te representa, o sea, él va a hacer lo que tú le pidas, ¿ya? Lo que tú le vas a pedir, él lo va a hacer. Entonces, y recuerde que, y por acá estamos hablando un poco de las AFPs lo que hacen solamente es compran acciones, ¿de acuerdo? Una cosa es lo que a la AFP le cuesta entrar a hacer una operación por una SAP, y otra cosa es la administración, ¿ya? Para definirlo. En el caso de la SAP le va a cobrar al AFP una cantidad, y una cantidad en realidad bastante reducida, como comisión, ¿ya? Para personas naturales, y acá de repente le contesto la pregunta a Gonzalo, es que típicamente una SAP puede cobrar a una persona natural 1%. Jurídico o natural, vamos a poner que es 1%. Hay costos en la operación que uno puede llegar en la tasa all-in, la all-in cost, la tasa a todo costo, 1.17 posiblemente, ¿no? 1.17 por encima de lo que te cuesta la acción. Entonces, una FP no entra a esos niveles, entra a tasas mucho más bajas porque las SAP se disputan las compras de las FPs en el caso de recibir una orden, porque ellos compran grandes volúmenes. Pero una persona natural no, y una persona jurídica tampoco. Entonces, la comisión menor, Gonzalo, va a estar supeditado a el volumen que compra este cliente. Si es un cliente recurrente, un cliente que siempre compra, hay volúmenes que va negociando, esas tasas pueden irse de 1% y van bajando, 0.75, inclusive 0.50. 0.50 podría ser una tasa
bastante sugerente, ¿de acuerdo? Para comprar acciones, ¿ya? Ok, entonces, regresamos a lo que estábamos conversando. En este mercado primario de oferta pública, ya tenemos lo que se dice teóricamente el mercado primario, público primario, ya que les he explicado, lo voy a explicar en unos momentos, y el mercado primario de oferta pública secundaria, ¿ya? Que es lo que típicamente se conoce para ofertas de públicas de venta y OPAs, ¿no? Ahora estas OPAs y OPBs también se han detenido, pero se los comento porque son oportunidades. A ver, una oferta pública, recuerden que estamos en el mercado regulado, son empresas reguladas y supervisadas. En una oferta pública secundaria, o una OPB, o una OPA, se refieren a operaciones donde los accionistas de las empresas venden su participación al mercado. En una oferta pública de venta, una OPB, por ejemplo, viene un cliente inversionista de los actuales, por ejemplo, Grupo Romero, un ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo. Grupo Romero quiere vender su participación en Alicor. Entonces, él lo puede vender, pero debe quedar claro para todos que la participación en Alicor es importante. Es bastante grande del total del patrimonio. Y ahí entra la ley. Y la ley dice, para operaciones donde el inversionista que tiene la empresa, que está en la bolsa, supere el 25% del total de patrimonio, esa operación no la puede ser directa. O sea, si el Grupo Romero tiene, por ejemplo, el 40% de Alicor, es un ejemplo, de todo el patrimonio, el 40%, y quiere vender el 40% al mercado, no lo puede hacer de manera directa. La ley no lo va a permitir. Lo que tiene que hacer es una oferta pública de venta, porque la ley indica que solamente puede vender hasta el 25% del patrimonio, inclusive 24.99. Puede vender por partes hasta llegar a 24.99. Llega hasta 24.99 y no puede hacer más ventas, porque el siguiente 0.01 lo tiene que hacer al mercado. Tiene que estructurar una oferta de venta. O sea, publicar en el boletín e indicar. Somos la empresa Grupo Romero y queremos vender el 26% de mis acciones en Alicor al precio X, que también se debe entender que es un precio valorizado, ¿ya? Y uno puede participar si se presenta ese caso. En el caso de la oferta pública de venta, lo que se da es que los actuales accionistas venden su participación de las empresas que están en la bolsa hacia el mercado, a cualquier tercero, ¿ya? Otra cosa es la OPA, o la oferta pública de adquisición. En una OPA es diferente. En este caso, el patrimonio de Alicor, digamos, se mantiene normal, los accionistas están iguales con el grupo Romero, y viene Kraft Foods, por ejemplo. Viene Kraft Foods y le dice, ¿sabes qué, Grupo Romero? Te compro, o te quiero comprar tu participación, que es como 40% o 50%. Entonces, Kraft Foods no le puede comprar directamente al Grupo Romero. Lo que tiene que hacer Kraft Foods es hacer una oferta pública de adquisición. Publicar en el boletín de la bolsa e indicar, soy Kraft Foods y quiero comprar el 50% de acciones de Alicor de acuerdo al precio tal. Lo que ha hecho ha valorizado la acción y está ofreciendo un precio para que el mercado lo pueda adquirir. Puede ser Grupo Romero o otros accionistas. No hay ningún problema. Lo podría hacer sin ningún tipo de discusión. ¿Ya? Entonces, tengo otra consulta por acá. Manuel me pregunta, ¿hay plataformas donde puede elegir la SAP que me presentará? ¿A dónde puede ver las comisiones? Sí, claro. O sea, en el boletín de la bolsa, uno puede ver qué SAPs existen. Y de hecho que las casas de bolsa, en la actualidad, deben sentir algún tipo de pegada en esta pandemia, ¿no? Ahorita son 21 casas de bolsa. Las casas más grandes son las casas representadas por el sistema bancario. Tienes a un Continental Bolsa, que es la SAP con mayor transacciones en el mercado de renta variable. De ahí tienes a Credicorp Capital SAP, tienes Scotia Bolsa, ¿no? Estamos hablando de las entidades, bancos que tienen una sociedad agente de bolsa, ¿ya? Intelio, y por otro lado tienes a las sociedades agentes de bolsas no bancarias. Por ejemplo, Seminario SAP, BTG Pactual SAP, Grupo Corel SAP, Acre SAP, AdCap SAP. Entonces, uno tiene todo ese país, ¿ya? Todo ese país de empresas donde uno puede solicitar.
Y en realidad las comisiones, como comentaba, pueden variar, pueden ir de 1% en el término normales, y de ahí, según la transaccionalidad, según la cantidad de operaciones que uno vaya entrando al mercado, podría ir reduciendo. ¿De acuerdo? Ok, entonces, acá solamente mostrarles un poco el mercado secundario a nivel de números, ¿ya? Por ejemplo, en este cuadro es el cuadro que saqué al día de ayer de lo que ha negociado la bolsa. ¿Ya? Tenemos el mercado bursátil, el mercado secundario, estamos hablando de bolsa pura, tenemos básicamente acciones en su mayoría, ¿ya? Y que, por ejemplo, el día de ayer negociaron cerca de 23 millones de acciones, ¿ya? Y en lo que es instrumento de deuda, que son básicamente bonos, por ejemplo, 21 millones. ¿Ya? Lo más grande o lo más voluminoso en este mercado son las acciones. Pero ahora, 23 millones de soles, ¿no? En acciones, al día de ayer, 372 operaciones, uno podría creer que es una bolsa importante, grande, no, no lo es, ¿de acuerdo? 23 millones al cambio son como que 6 millones de dólares, más o menos, 5.5. Entonces, es un mercado de un nivel muy, muy bajo de negociación, o sea, montos muy, muy pequeños en volumen. Pero a pesar de eso, bueno, es la bolsa y es lo que ha venido negociando. Entonces, la representatividad en estos mercados, pues, al menos en el caso peruano, ha sido bastante, bastante más reducida. Y si uno quisiera ver por sectores los mercados, cómo se han ido moviendo, pues, del lado izquierdo pueden ver los indicadores bursátiles. No quiero dejar triste a nadie, ni nadie se preocupe, pero bueno, el mercado está así, es lo que debe pasar, ¿de acuerdo? Hay mercados donde, pues, por ejemplo, si uno ve la última fila donde dice variación por año, tenemos índices de Lima, Colombia, Santiago, Brasil, México, Argentina y los demás, o sea, todas están en rojo, o sea, no es que sea el Perú, es el mundo el que está destruido, todo se ha caído, o sea, por eso les decía, o sea, si tienes tu fondo TREM, por favor, todavía no lo mires, ¿no? Si no, te vas a enfermar viendo 30% abajo, ¿ya? Pero, y si ves la TAM, Colombia 31% abajo, ¿no? En variación anual, Chile 21%, el MILA, que es una integración de 3 bolsas, Perú, Chile, Colombia, Brasil 30% abajo, es lo que corresponde. Pero nuevamente, quiero tomar el consejo de Warren Buffett, el inversionista, la incertidumbre inversionista es de largo plazo. En el caso, por ejemplo, de nosotros en la SAP, si bien es cierto, el mercado está complicado, tenemos una alta demanda de compra de acciones. La gente está comprando bastantes acciones porque están recogiendo lo que alguien está vendiendo. Así se dice en el argot financiero. Uno recoge lo que está cayendo, ¿ya? Del lado derecho tenemos, por ejemplo, los sectores. Hay sectores que se han golpeado mucho más, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, sectores financieros, industriales, mineros, construcción, que son los sectores que se han parado definitivamente. Y hay sectores que van contra mercado o golpean menos. Y esto, como haciéndome alguna pregunta que ustedes me puedan indicar, ¿no? ¿Qué sectores, qué mercados, ¿no? Pueden generar mayor o menor impacto en la actualidad. Sectores, los típicos son teóricamente consumo, servicios y eléctricos. O sea, esos son los sectores que usualmente en los mercados no caen tanto. No es que no caen tanto. Entonces, si se dan cuenta, servicios, consumo y eléctricos han caído más o menos en un 15% o 16% en promedio. Que si uno ve todo el país, ha caído la mitad de lo que hay toda la bolsa. Entonces, son sectores que han podido aguantar. Inclusive, si uno ve los precios de las acciones, podría ser acciones que de repente están muy, muy golpeadas, ¿no? Ok, entonces acá tenemos otras consultas, ¿de acuerdo? Me dicen, claro, o sea, lo que pasa es que las bolsas lo que hacen es cuando hay estrés de mercados comienzan a caerse, ¿no? Pero esos estrés de mercados hacen que las acciones comiencen a caer y a veces las bolsas se pueden parar. A ver, puedo sacar un momento de la pandemia para hablar de otros efectos. ¿Quién no se acuerda de los aviones que chocaron contra las Torres Gemelas, las Twin Towers? Yo estaba trabajando, me acuerdo que tenía 20 años cuando estaba en ese tiempo en la bolsa, y caen los aviones, ¿y qué sucedió? Habla la bolsa y cajón abajo, ¿no? 30% abajo. Cerró la bolsa, al día siguiente 30% abajo.
Entonces, ¿qué hizo la bolsa? Cerró. ¿Por qué? Por el nerviosismo. O sea, si lo sigue abriendo, el mercado se sigue cayendo, pero se cae porque hay gente que siente temor de que el mercado o este efecto se masifica. Igual pasa con el tema del coronavirus, pasa exactamente lo mismo. Entonces, algunas casas, algunas bolsas podrían cerrar. Ojo, la bolsa americana no ha parado y típicamente no para. Entonces, eso va a depender mucho de cada mercado en función de cómo vaya, ¿no? Ever me hace otra consulta. Me dice, ¿son muchos requisitos para ser agente de bolsa? Sí. En realidad, si quieres ser una SAP, y si más no recuerdo, para ser una SAP tienes que comprarte un certificado de la bolsa de valores. Y para hacerlo, o la bolsa emite un certificado nuevo, lo cual creo que ya no lo hace, o tendrías que comprarle un certificado a una SAP. Entonces, si tú me dices cuál es el camino más rápido, habría que preguntarle a una de las 21 SAPs si alguna quiere vender y ir a comprarlos. Y ver si es una oportunidad, ¿ya? Jorge me consulta si la oferta pública de inversión o la OPI es como la oferta pública de adquisición. No, Jorge, una OPI, que no lo he mencionado porque en realidad la OPI es la OPI se refiere como una oferta pública de intercambio, es intercambiar acciones. Se intercambian acciones de inversión, que es otro tipo de acción, por acciones comunes, ¿ya? Y cuando uno lo busca los conceptos de OPA y oferta y IPOs, ¿ya? IPOs, que es la traducción de oferta pública de inversión, el IPO, ¿ya? Initial Public Offer, se refiere a emisión de nuevas acciones, ¿ya? La OPA es acciones que ya existen y que alguien quiere comprar. El IPO o el OPI es emisión de nuevas acciones, ¿ya? Cuando el mercado va a emitir nuevas acciones. Martín me consulta qué acciones se han movido más, es decir, qué tipo de rubro. Bueno, todas se han movido y las que más han caído son las financieras, industriales y mineras. Y de hecho, y construcción, ¿no? Y otra parte importante a lo que comenta Martín es que, ojo, acuérdense que las AFPs pueden invertir, no invierten todo en el Perú, tienen el 50% para invertir afuera. O sea, si pueden invertir afuera y ves que el mercado afuera también se ha caído, entonces no es toda la bolsa peruana. O sea, las AFPs tienen diversificación en los mercados. Una parte está afuera y una parte está localmente. Entonces, si el portafolio ha caído, no es porque la AFP ha invertido todo en el Perú, sino una parte en Estados Unidos y una parte en el Perú. Y ahí pueden ver los múltiplos de Estados Unidos que también están en rojo. ¿Ya? Luis Lazo me consulta, antes de comprar acciones, ¿es necesario ver la liquidez de las empresas? Mira, te voy a dar unos indicadores en un ratito para que más o menos darte un feedback de qué deberíamos ver, si te parece. Y luego voy a sacarle gestión. ¿Ya? Juan Carlos pregunta, ¿por qué Luz del Sur se garantizó la compra el viernes? ¿No era feriado? No te entendí esa pregunta, si me lo puedes parafrasear, para seguirte bien, ¿de acuerdo? Gracias, Juan Carlos. ¿Qué más tenemos? Ya. Ok, en este mercado, ya, donde uno puede hacer emisiones primarias, públicas y ofertas privadas, ya, le voy a mostrar un mercado de ofertas primarias. El taller se llama instrumentos de inversión. Entonces yo quiero empezar por ese instrumento que a veces muchos no lo toman en cuenta y no lo ven, ¿ya? Porque recuerden que cuando uno compra un bono de una empresa de Gloria, Coazúcar, Pacasmayo, Telefónica, fue porque en un momento se emitió. ¿Sí? Y cuando eso pasó por este mercado. Y aquí hay algunas sugerencias de algunas cosas que deberíamos ver cuando uno va a comprar en el mercado primario. Nuevamente, vas al mercado primario, entras por una SAP. A ver, ¿qué debemos recordar? Primero, información de mercado. Deben saber que ahora ya las tasas de referencia del central están en 0,25, que es un poco lo que había adelantado el señor Julio Velarde. Él comentaba que la tasa del BCR se iba a caer, y eso fue lo que pasó, en 0,25. Históricamente, uno de los puntos más bajos de tasa en lo que se tiene conceptualmente en el movimiento de la tasa de referencia. ¿Por qué lo utilizo? Porque la tasa de referencia jala muchas tasas de corto plazo en el mercado de valores, ¿ya? La tasa de referencia tiene un impacto con las tasas de certificados de depósito del BCR, con los CDBCR, ya que se utilizan para emisiones cortas. Y también te pongo el ejemplo de la tasa de la FED. La FED también tiene ahora un rango de 0 a 0,25%. Eso lo bajó hace unos meses,
y históricamente es la tasa, digamos, piso que podría llegar en la Fed. Y la lógica de bajar tasas es pues que el costo del dinero sea menor, que el dinero cueste menos para que se pueda prever una oportunidad de apalancamiento de empresas corporativas o grandes. Esa es un poco la lógica de por qué están de incentivar de alguna forma el costo del dinero más barato. Y me tomé la libertad, ¿de acuerdo?, de poner las tasas de las subastas de hoy. Si habíamos seguido un poco el mercado, hoy se subastó Reactiva. Y Reactiva es un programa, como ustedes deben saber, de 30.000 millones de soles para una esfera de clientes o personas, empresas, donde las tasas están desde 0.59 hasta 1.53%. Y recuerden que en todas esas subastas hay garantías del Estado. El Estado está poniendo el pecho, desde 80 a 98%. Hay consideraciones de Reactiva, no es el caso comentarlo en esta sesión, pero lo que queremos ver es en las tasas. Acá tienen un paneo de tasas en soles, de acuerdo, tasas de la FED, que están abajo. Tasas que están muy bajas, a fin de fomentar, esperemos, en un corto plazo, que los jurídicos, una vez que se comiencen a levantar los sectores, puedan levantar fondeo, y ustedes, tomando ese conocimiento, vean una oportunidad de hacer una primera inversión en estos mercados. ¿Ya? Entonces, tienen por acá una consulta antes de seguir con el material. Me preguntan, Luis me pregunta, ¿la SMM tiene inscritos sus propios auditores financieros? No, la SMM no tiene, o sea, sí lo tiene, como cualquier empresa, pero los auditores financieros externos van más por el lado de los emisores. Cada emisor, y que se entienda que no necesariamente contratan a los Big Four, ¿no? Puede ser cualquier entidad auditora, pero que esas entidades auditoras lo que hacen es buscar a estas empresas jurídicas y hacerles la auditoría correspondiente típicamente por IFRS para sus estados financieros, ¿no? Por el tema de US GAAP y todo ello. ¿Qué más tenemos? Gonzalo me pregunta, ¿cuál es la fuente de la que conseguiste la variación según cada sector? Ah, lo saqué de la bolsa de valores, por si acaso. Ahí está en el boletín de la bolsa, Gonzalo. Denis Meléndez me pregunta, ¿en qué plazo aumentará o se regulará el precio del petróleo? ¿Sería bueno invertir ahora que su precio es bajo? Mira, Dan, te voy a dar una recomendación. Tuviste que el precio del futuro está en menos 36 en mayo y en junio más 25 $. Bien. Lo que dijo el profesor Roberto Benifaz. Si así está el precio, ¿por qué no compro el de mayo y no vendo en junio? Y ahí existe su markup de $60. ¿Qué más tenemos? ¿Qué debería hacer si eres un primer? Bueno, Rodrigo me dice, ¿cómo deberías entrar para ese mercado si nunca lo has hecho? Bueno, una forma de hacerlo, que fue lo que yo hice, ¿de acuerdo? Porque yo invertí en la bolsa por muchos años, ¿ya? Y como comentario, invertí en la bolsa en momentos en el que el mercado pasó por la crisis subprime. Entonces el mercado se cayó, pero yo estuve en una parte de esos años. Entonces una cosa que uno debe hacer es seguir empresas, ¿no? Yo lo que hice fue seguir una empresa. Yo agarré 3 empresas, las que yo elegí fueron Buenaventura en aquel momento, Telefónica y Credicor. Agarré 3, ¿de acuerdo? Y le estudié la empresa, o sea, estados financieros, auditados, proyecciones, planes de inversión, CAPEX, me leí toda la empresa y comencé a hacer un seguimiento del valor de sus acciones, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí expliqué métodos de valorización, que uno también lo puede aplicar, para ver más o menos el valor del precio de la acción y saber si el precio está dentro del mercado o está o hay oportunidades. Tomé una decisión, después de haber evaluado financieramente estas empresas, y comencé a invertir. Primero lo hice de manera teórica y después lo hice de manera práctica. ¿A qué me refiero? Primero compré las acciones en mi Excel, ¿ya? En mi Excel la compré, vi los precios y como vi que yo he estudiado, hice mi tarea, como se dice, analizaba la empresa, vi la información, la seguía, y vi que comenzaba a ganar plata en mi compra y venta teórica, ya me fui a invertir en la bolsa. Y comencé poco a poco. Yo invertí X cantidad, gané, perdí, pero en promedio no me quejo, no me fue mal, me fue bastante bien. Pero es eso, básicamente, es un segundo trabajo. Invertir es un segundo trabajo. ¿Ya? Y tenemos, Juan Carlos me dice,
Juan Carlos me dice, ¿puedo hacerme un préstamo el banco a bajo interés para pagar mis deudas anteriores a tasa de interés en 5%? Ya, esa es una pregunta que varias personas me han hecho. No viene el caso de mercado de dólares, pero la voy a contestar. Si las tasas activas han bajado, teóricamente deberían bajar. Y si hay oportunidad de, hace una semana hice un call conference, un webinar de mercado inmobiliario, y si tienes un crédito hipotecario, un crédito automotriz, y ves que el mercado ya la baja, en tasas activas, trata de ofrecer ese crédito a alguna entidad, y si tiene apetito por comprarla, miremos tasas. O sea, el cotizar no significa que estás haciendo algo malo, estás tirando tu crédito a cualquier banco y ya se lo quiere tomar. Si tienes buena calificación y todo, tranquilamente lo puedes hacer. Pero claro, tienes que ir a buscar a la banca, y si el banco tiene apetito, y si tú tienes buena calificación, ¿ya? Y Ever, ¿cuál es el monto mínimo? Es una buena pregunta. Mira, cuando yo estaba en la universidad, cuando estaba en la Villarreal, mi profesor me dijo que para invertir necesitaba 5.000 soles. Te soy honesto, yo nunca invertí 5.000 soles. Yo invertí 10.000. Porque con 10.000 invertía al menos en 3 acciones. 3.500 por acción, más o menos. Y después mi portafolio fue creciendo. O sea, ¿qué quiero llegar? ¿Por qué? Porque imagínate que inviertas 3.500 soles. 10% de eso son 350 soles. Ya, eso sí es un margen de ganancia. Y si inviertes 5.000, 10% son 500 soles. Entonces, ya sientes un poco la utilidad. Entonces, yo te he sugerido de 10 para arriba, buena idea. Pero ojo, si vas a hacer eso, tienes que pensar que es una rentabilidad o un dinero que teóricamente puedes perder. Esa parte es bien importante. O sea, tienes que pensar que el dinero lo vas a perder. Yo sé que no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero si tú piensas que ese dinero es para el colegio de tus hijos, la pensión de tu casa, no va a ser una buena idea que tú lo inviertas. ¿Por qué? Porque puedes perderlo, y como tienes una deuda amarrada a esto, complicado. Hace muchos años, cuando el mercado era bollante, año 90, 97, yo tengo muchos amigos que tomaban deuda del banco para comprar en bolsa. ¿Por qué? Porque el que menos ganaba. Yo no te recomendaría eso ahorita. Yo te recomendaría, si tienes un excedente, aventúrate. El mercado está bajo. ¿Qué tan bajo? Está bajo, nada más. ¿Puede caer más? Posiblemente. Pero puedes invertirlo y pensar cómo Warren Buffett piensa, de largo plazo. Y de repente, en 2 años, conversamos y vemos cómo te ha ido. Ok, entonces, en este mercado primario, lo que quiero ponerles acá es un primer view de mercado de inversión. En este mercado de inversión, ¿qué tenemos? Tenemos instrumentos. Por ejemplo, tenemos emisores. Acá tengo una pantalla de emisores de Chavín de Guanta, Fondo Mi Vivienda, Eurocapital, Santander. Todas estas empresas han emitido hasta antes de la pandemia, ¿ya? Cofide, Lari Contrastistas, Banbif. Entonces, cuando uno invierte en mercado primario, o sea, cuando la empresa emite por primera vez, lo que tiene que hacer es primero ver quién es la empresa y ver su calificación. Lo que está a la derecha es la calificación. Apoyo, PCR, clase, Moody's. La clasificación te va a decir, no te va a decir que el cliente te va a pagar, te va a decir el nivel de exposición de la empresa. Cuando los valores en números, por ejemplo, donde ustedes ven un 2, un P-2, o un CP2, un CP1, esos son valores de corto plazo, son deudas de calificación de corto plazo. Cuando ustedes ven solamente letras, esas letras son deudas de largo plazo. Entonces, cuando, en el caso de las calificaciones de riesgo, ustedes ven números, y números, el top es 1, y de ahí vas decantando. Cuando la calificación es 1, quiere decir que es una empresa de muy buena calificación, en el sentido de que tiene alta probabilidad de pago. Por otro lado, si tú ves una calificación de variables como letras, AAA, AA, A o B, cuando tengas las 3 A's, te refiere que es una top. O sea, que es una empresa con poca probabilidad, como por ejemplo un Fondo Mi Vivienda, que tiene AAA. ¿Ya? No se dice que Ripley, que tiene 2A, es posible que quiebre, sino me refiero que tiene una menor, tiene una ligera exposición a cualquier cambio económico que lo tiene el Fondo Mi Vivienda, y de ahí de parte de la calificación. Igual es la calificación de corto plazo. 1, por ejemplo, le pone a Santander o Banbif, y 2 le pone, por ejemplo, a Chavín de Guantar, que es una empresa mediana en el mercado, de acuerdo, que es más sensible de cualquier exposición o resquebrajamiento financiero. Entonces, este tipo de calificaciones, este tipo de emisores y los instrumentos son papeles que uno puede invertir. Todo lo que está acá son emisiones desde enero de este año hasta marzo, hasta creo que el 5 de marzo. Todo lo que entró en la tubería. ¿Ya? Y como pueden ver, todo es renta fija. Porque en el Perú
hace muchos años, no se emite IPOs, OPIs, ofertas públicas de inversión, instrumentos de acciones nuevos. Todo lo que se emite son rentas fijas, básicamente. ¿Ya? Ok, entonces, siguiendo este tipo de instrumentos de oferta pública, donde uno puede ver los instrumentos que se negocian en este mercado, y las calificaciones, en esta parte estamos bien acuiciosos. La calificación es algo en lo que uno tiene que ver por la exposición de la empresa. Una calificación más baja de nivel 2 o nivel 3 quiere decir que es una empresa más sensible. Una calificación de AAA es menos sensible que una de AA o A. En general, todas son empresas de mercado de valores. Ahora, ¿por qué les pongo este cuadro? Por lo siguiente. Porque cuando uno quiere invertir en un mercado de oferta pública primaria, acá tienen una oportunidad. Si bien es cierto, en la pandemia esto se ha parado, eso va a pasar. Y el mercado de ofertas primarias va nuevamente a salir. Y si la FED y la tasa central se va a mantener en esos niveles, probablemente las empresas comiencen a levantar caja a costos teóricamente más baratos. Entonces, si uno ve una pantalla como esta, donde dice un Chavín de Huántar que colocó en enero a 270 días a 6.5% en dólares, significa que alguien que compró el papel de Chavín de Huántar en enero va a ganar 6.5% en dólares anuales. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen una entidad financiera que pague 6.5% en dólares? Yo no la sé. Si ustedes lo saben, me avisan para poner ahí mi plata. Yo me quiero poner en la chompa, mamá. O tienes un Euro Capital financieros, de acuerdo, a 90 días, por 2 millones en un plazo de, que también se colocó en enero, a 4% anual. O sea, 4% anual también es una tasa alta. Claro, Chavín de Huántar y Euro Capital son empresas de nivel grande y mediano, no son empresas corporativas, por eso el riesgo es mayor y la tasa también. Pero son oportunidades. Un Santander Consumo que está en 3.41, igual en enero, ¿ya? A un año, esto en soles. O la de los portales, que está pagando en febrero 5.89 a un año. Entonces, acá lo que quiero mostrarles es que un instrumento de inversión es entrar a comprar en ofertas primarias públicas en el mercado de valores. ¿Qué se puede comprar? Renta fija. Corto plazo, CDNs, ¿no? De Chavín de Huántar, de PYME. Toda esta información que uno quiere invertir, ¿quién la tiene? La SAP. ¿Tú quieres comprar esto? Perfecto. Vas con una SAP y le dices, SAP, ¿sabe qué? Quiero comprar esto. Pero para hacer eso, se supone que tú te escrito como cliente y le dices lo siguiente, como me preguntan mis alumnos. Profesor, ¿qué le debo decir a la SAP si quiero comprar esto? Y dice la SAP, ¿sabes qué SAP? O por ejemplo, ¿sabes qué Coril SAP? Por favor, quiero comprar o invertir en ofertas públicas primarias. Cada vez que haya una oferta pública primaria, por favor, avísame. Yo voy a seguir gestión porque por ahí se publica y yo voy a entrar tranquilamente a invertir sin ningún problema. ¿Ya? Sin ningún problema. Entonces, acá tienen una oportunidad. ¿Por qué? Porque levantada la pandemia pueden entrar a invertir. ¿Qué necesitan? Dinero y ir por una SAP. Y lo siguiente es tener claro qué están pidiendo. Es invertir en mercado de ofertas públicas primarias. Ser el primer comprador. Ya si ustedes las quieren vender, no hay problema, las pueden vender. Pero ojo, en renta fija, la liquidez es muy baja, inclusive ilíquida. En la argot le decimos es buy and hold, o sea, lo compras y lo guardas. Entonces, pensemos bien cuando queremos entrar en estas ofertas públicas, que al final son muchos de corto plazo, y en virtud a eso, poder poner nuestro dinero y ganar una rentabilidad tan interesante, como ahí la pueden ver en el cuadro, que de repente la banca no nos puede dar. Y más ahora, de repente, cuando las bancas podrían ajustar tasas a la baja. ¿Ok? Entonces, en esta parte de ofertas públicas primarias, ya, van a ir las recomendaciones y si uno quisiera ir en este mercado de cortos plazos, nuevamente van a las siguientes recomendaciones. Miren, una empresa, de acuerdo, que emite estas deudas, tiene tasas mínimas, unas tasas de colocación que van sobre lo que se comporta la tasa de referencia o el certificado de referencia del central, el CDBCR. Lo que está ahí es el gráfico del CDBCR tomado de la página del central, del Banco Central de Reserva de Perú, y cuando una empresa corporativa y grande quiere hacer una emisión en el corto plazo, lo que va a suceder es que esa tasa de colocación va a tener un spread. O sea, sobre una tasa base, que es la curva de rendimiento, va a tener un spread. Y ese spread
teóricamente va a estar entre 200 básicos, o sea, 2% en corporativo, y hasta 350 básicos o 3.5% en grande empresa. Corporativo y grande empresa, ¿cuál es la diferencia? Una empresa corporativa, más de 200 millones de soles en facturación, una empresa grande entre 20 y 200 millones de facturación. Ambas empresas, corporativa, más de 200 millones, y grandes, entre 20 y 200, son empresas de este perfil. Y esas empresas de este perfil tienen esos spreads en promedio de lo que el mercado le exige. ¿Por qué me importa que ustedes lo entiendan? ¿Por qué? Porque así piensa el CFO de esas empresas. Cuando yo estructurado, cuando trabajé en Atacocha y en Diners, en empresas corporativas, he estructurado deuda como emisor, lo que hacía era bajarme la curva de certificados del central y le colocaba un spread, que era lo que estaba por ahí, para más o menos ver cuánto me va a costar, para definir entre lo que me costaría en el banco y lo que me costaría en el mercado de valores. O sea, si yo quiero emitir una deuda a un año, por ejemplo, si soy una empresa corporativa, más o menos el mercado me va a cobrar 2% más 0.38, o sea, 2.38. Si yo quiero emitir una deuda a 6 meses, si soy una empresa grande, me va a salir 3.50, 3.5% más 0.31, o sea, 2.81% anual. Así es más o menos cómo funciona la lógica. Entonces, con estos parámetros uno sabe más o menos qué tasa podría ir jugando si quisiera entrar a instrumentos de corto plazo. Ahora, cuando uno va a largo plazo, y acá estamos hablando de bonos, igualito, tenemos entidades como Fondo Mi Vivienda, Banco Ripley, ¿de acuerdo? Donde los vencimientos van de 7, 3 años, 5 años. Son emisiones de enero hasta la última, que fue la de 5 de marzo. Los montos se van colocando según el perfil de riesgo. Hay empresas como Desarrollo del Pacífico, que es una empresa mediana, grande, ¿de acuerdo? Donde la tasa a 3 años que colocó 9.5 millones de dólares es 6.5. Un fondo Mi Vivienda que levantó 240 millones de soles en enero, a 7 años, 4.80%. Anual, todos son tasas anuales. Entonces, uno también puede entrar a esto. Y es la misma lógica. Va con la SAP, le dice a la SAP, quiero comprar o invertir en oferta pública primaria. En oferta pública primaria de renta fija de largo plazo. O sea, bonos. En plazos que uno puede entender que son los que uno considera, 1, 2 o 3 años, y a tasa de mercado, uno postula. Pero en periodos largos, ¿cuál es la referencia? ¿Sobre qué base me mido? Acá es diferente. En los certificados del central son para deudas cortas. En el tema de los bonos corporativos, ya usamos la curva de rendimiento. Ahí pueden ver la curva de rendimiento que bajé el día de ayer de bonos de 2 años hasta 30 años. En la parte corta de 2 años tenemos yields, rendimientos de 0.72 hasta 30 años de 5.7. En ambos casos, en ambas curvas, ¿de acuerdo? 1.93, 4.15, 5.05, 3 a 20 años, 5.40. Es lo que el mercado está ahorita demandando en bonos globales. Esa es la curva de los bonos globales. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Vamos igual, de forma inversa. ¿Qué piensa un CFO de una empresa grande corporativa cuando quiere hacer una emisión en dólares? Lo que tiene que usar es obtener la curva de rendimiento de los bonos globales. ¿Qué son los bonos globales? Bonos en dólares. Se baja la curva, como yo me la he bajado, se obtiene la información, y lo que haces, a ver, soy un corporativo, conceptualmente quiero emitir a 2 años, perfecto. Si emites a 2 años va a ser 2%, 200 básicos, más 0.72. O sea, la tasa en dólares me va a costar más o menos 2.72%. Perfecto. Esto es lo que más conceptualmente me viene a costar. Soy una empresa grande, quiero emitir a 5 años. Puedo emitir a 5 años. Y tenemos 3.5% en el caso de grande empresa. Y si la curva es a 5 años, sería 3.5 más 1.93, o sea, alrededor de 5.4 más o menos, ¿ya? 5.4, no, sí, 5.4, más o menos de rendimiento. Entonces, eso es lo que a esas empresas les costaría. Si la empresa corporativa quiere emitir a 15 años, lo que teóricamente le debe costar es 5.05 más 2%, o sea, 7.05. Ya. Estos números, que se basan a partir de la curva de rendimiento en dólares, más estos spreads referenciales, es lo que el mercado debería asignarles como spread. El spread típicamente se mantiene en el corto y el largo, pero lo que cambia es la curva de certificados de central para la parte corta y para la parte larga, la curva de bonos globales. Y si alguien me pregunta, ¿y si quiero emitir bonos en soles?
Lo mismo, ya no uso una deuda de la curva soberana en dólares, sino uso la curva de rendimiento en soles. Y la curva de rendimiento en soles, lo que me va a pasar es que ahí va a usar la misma lógica, dibujo otra curva en soles y le pongo los spreads según corresponde, en corporativa o una empresaria. ¿Ya? Ok, ahorita veo su consulta, no se preocupen, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos que, yo por ejemplo acá he dibujado, les he mostrado una curva de un bono en los portales. Este me lo bajé de Bloomberg en algún momento, ¿ya? Tengo los portales, es un bono a 3 años con un cupón de 6%, ¿ya? Es un bono que se emitió a 6% trimestral de los portales. Y quiero tomarlo como referencia porque justamente quiero mostrarles el spread. Es un bono en dólares, ¿ya? Es un bono en dólares. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que está en línea verde es la curva de rendimiento de los bonos peruanos en dólares de aquella oportunidad. El punto amarillo, ¿ya? Es un punto interpolado en la curva de dólares peruana, ¿ya? Y el punto rojo es la yield del bono que estábamos chequeando hace un ratito, ¿ya? El bono que está acá, de los portales. Entonces, la yield de ese bono en el punto rojo es 5.574. Lo sé porque en la parte inferior derecha aparece el eje Y con 5.574. Esa es la yield que está en el punto rojo, ¿ya? Sobre esa yield, que es el bono que está transado, el Bloomberg lo que hace es traza la línea verde, que es la curva de rendimiento de bonos globales, y dibuja un punto amarillo, que es un punto de interpolación, y ahí tienes un punto interpolado de 2.94. O sea, en ese punto tenemos un rendimiento, porque lamentablemente no hay un bono de ese vencimiento, el punto 94. Entonces, lo que hace el sistema es resta la yield con la curva de rendimiento. O sea, el spread sobre la curva, el típico spread sobre la curva. En este caso, se calcula 2.6%, que es el comportamiento de los portales, que para su nivel de calificación en mercados internacionales es una empresa de nivel corporativo. ¿Ya? Entonces, es un spread que nos persigue y nos da cierta guía de saber más o menos cómo el mercado está. Entonces, cuando ustedes quieren invertir en renta fija, lo primero que tienen que hacer es bajarse la curva en soles de bonos, la curva en dólares en bonos, y aplicarle ese spread conceptual que les acabo de dar para que más o menos sepan cuánto exigir como rentabilidad. ¿Ya? Como rentabilidad. Y acá les quise poner una distorsión de mercado, para que también sepan cómo funciona. Este es un bono de Primax, la curva azul es la curva de bonos en soles, y el punto rojo es la yield del bono de Primax. Pero vean que la yield del bono de Primax está en cero, como indica la parte inferior derecha. Y la curva que está arriba, que es la curva de color celeste en el punto amarillo, es el punto interpolado. Entonces, y sale 5.71. Entonces, te arroja un número negativo. O sea, según esta teoría, si Primax tiene un yield de 0 y la curva está por encima de 5.71, yo debería exigirle como rendimiento menos 5.7. Eso no es cierto, pues. ¿Por qué? ¿Por qué sale 0? Porque los bonos localmente son ilíquidos. Si el bono de Primax fuera un bono líquido, entonces podrías mantener el spread que conversamos hace un momento. Por eso, los spreads conversados se manejan en emisión primaria, en reventa, en el mercado secundario, tiene que ser instrumento muy líquido para poder saber el spread que se maneja sobre esta curva, ¿ya? Sobre esta curva. ¿De acuerdo? Entonces, el primer producto mostrado acá es entrar a comprar en mercado primario. Y ahora, el mercado bursátil. ¿De acuerdo? El mercado bursátil. Entonces, vamos a revisar algunas preguntas que tenemos por acá, por favor, antes de seguir. Entonces, Jorge, una consulta. ¿Esta tasa de las tasas de BCR tienen algún impacto con las tasas de los préstamos personales de los bancos? No, Jorge. En principio no, porque son las tasas del financiamiento que el Estado está brindando para el programa Reactiva. Aún no sabemos el impacto de los bancos, para ser honesto. Yo te diría, habría que ver qué hacen los bancos, pero ojo, si baja la tasa activa, ¿qué baja? La tasa pasiva, ¿ya? Por eso muchos de mis inversionistas les digo, si quieres entrar al mercado, entra ahorita. Pero si espera un mes, en un mes veremos cómo está el mercado, porque nosotros nos vamos a mover como el mercado. Si el mercado baja, nosotros también tenemos que bajarnos. Entonces, en función de eso nos vamos a comportar. Ya, Marco me dice, buenas noches, ¿me podría mencionar un índice, subíndice para poder desarrollar los mercados de bienes raíces en USA?
Sí, es un índice que se llama Real Estate en US. Ya, ese es el ETF de bienes raíces. Armando, hola, no entendí tu respuesta a lo de invertir en petróleo. Al final lo recomiendas, entiendo que se puede invertir en ETF. Sí, Armando, puedes comprar un futuro de petróleo con vencimiento en mayo y venderlo en junio, porque en mayo el vencimiento es negativo y en junio el vencimiento es positivo. Y ahí puedes hacer el markup o la ganancia. Fiorella Esa me pregunta, ¿el retiro de mi inversión lo puedo realizar en cualquier fecha? Sí, claro. Tú puedes vender la acción en el momento que tú decidas. Tú puedes entrar mañana o pasado, nuevamente, si eres natural, soltero, tu DNI, si eres natural, casado, los DNI los dos, pones 5.000 soles, inviertes, y la acción sube 15-20%, y acá también voy a tomar un poco el consejo el comentario de Fiorella en el sentido de que cuando uno entra al mercado y quiere invertir, la ganancia la pone el inversionista. O sea, yo cuando invertí en la bolsa, yo salía al 10%. O sea, ponía $5.000, por ejemplo, llegaba aquí a $5.500 mi inversión neta, porque acuérdense que hay 1.17 de comisión, llegaba a $560, me llegaba a $5.600 más o menos, que al final me daba como un efecto neto de 5.500, y yo me salía, porque yo quería ganar $500, que era 10%. Entonces, va a depender mucho de lo que uno quiera hacer, ¿ya? Armando me pregunta, ¿y el IPO de Camposol? Sí, claro, eso es un IPO, es una emisión de acciones. Juan Carlos, ¿cuál es el monto mínimo para una oferta pública primaria? Mira, Juan Carlos, un instrumento en soles o dólares convencional, o sea, cuando uno estructura deuda, cuando nosotros estructuramos deuda, 1.000 soles o 1.000 dólares. Entonces, ¿cuál es el monto mínimo? 1.000 soles o 1.000 dólares. ¿Qué convendría más? ¿Emitir bonos a tasas bajas? ¿A qué convendría más? ¿Emitir bonos a tasas? Jorge me pregunta, ¿qué convendría más? ¿Emitir bonos a tasas bajas o tasas altas? No, claro, tasas bajas, pues, ¿no? Porque el coste de fondo de la empresa va a ser mucho menor, ¿no? Después, ¿qué me dice? ¿Qué es el spread? El spread es a ver, vamos a ponerlo así. Si yo le pido plata a un banco, y soy Atacocha, ¿ya? El banco me va a cobrar lo que usualmente le cuesta el dinero, por ejemplo, 5%, más un adicional, 2% más. O sea, me va a cobrar 7. O a ver, veamos las tasas ahorita. Me va a cobrar 0.25, que es la tasa de referencia, y va a cobrar un spread. Ese spread, por ejemplo, puede ser 1.5. O sea, a mí como Atacocha, el spread que me va a cobrar es la diferencia entre 1.75, que es lo que el banco me va a cobrar, menos la tasa base que al banco le cuesta el dinero, que es 0.25. O sea, el spread es 1.5. Spread es diferencial. Es el valor de diferencia que hay. En el caso que hemos visto de renta fija corta y de largo plazo, son los 200 básicos, o sea, 2% de spread, o sea, por encima de curva, certificados, y en el caso de los bonos, por encima de curva de los bonos globales. Eso es un spread, ¿ya? Y, a ver, me conviene, Elena me pregunta, leyendo la revista de Cámara de Comercio de Lima, dice invertir en MIPYMES con bajas tasas de interés en las tasas. No, o sea, la pregunta es cómo inviertes en MIPYMES, porque ninguna MIPYME está en la bolsa. Lo que está en la bolsa son empresas corporativas y grandes. Yo me imagino que se refiere a invertir en instrumentos de empresas corporativas, no creo que sean empresas grandes, porque las empresas MIPYMES no están en la bolsa, por si acaso. Y claro, si uno quisiera invertir en una caja, en un banco, hacer una inversión de renta fija en el mercado de valores, yo sí te diría que este es el momento, porque pasada la pandemia y a las tasas que están actualmente, y toma el ejemplo de la crisis subprime, que tuvo mucho tiempo en tasas bajas, hasta que la economía se levante, el costo de fondeo para las empresas va a ser menor, el dinero va a costar menos, y las tasas van a ser mucho menores. Entonces, siempre en tiempo de crisis hay una oportunidad y un riesgo, ¿no? Ok, entonces, seguimos. En el mercado bursátil, ¿de acuerdo? Lo que se negocia son las acciones, ¿no? Acciones comunes y acciones de inversión, ¿ya? Ahora, para ver un poco el mercado, ¿ya? Y cómo uno gana en el mercado, cuando uno compra acciones, gana de dos formas. Al precio que lo compra y al precio que lo vende. Lo que yo les comentaba, yo compraba en cantidad, por ejemplo, un monto de Buenaventura de $5.500 y lo vendía después a $5.600. No, perdón, de $5.500 lo vendía a $6.100, y entre $5.500 y $6.100, esos 500 o $600 es mi ganancia, y gano por el precio a un valor y el precio a otro valor.
a $1 y a $1.20, ahí está la diferencia, mi 0.20 o mi 20% de ganancia. O también puedo ganar si la empresa tiene una conducta adecuada y lo que hace es generar margen o ganancia por las utilidades o los dividendos. Ahora, este año debe quedar claro de que muchas empresas, o sea, ningún presupuesto, ni siquiera el nuestro, va a ser lo que esperamos. El presupuesto, ahorita no miramos presupuesto, ahorita no miramos estados financieros proyectados, no, porque no se va a cumplir. O sea, el proyectado está sobre la marcha de negocios que funcionan diariamente o sin parar. La economía se ha parado por casi 45 días, se va a parar por de repente un mes más. Entonces, ese estado financiero no se va a llegar. Entonces, la utilidad por ahora no sería un factor importante, pero sí sería un factor importante, de acuerdo, comprar una acción en la que de repente está muy golpeada por el mercado, por la especulación o por el riesgo actual, porque hay gente que tiene riesgo, que siente riesgo por el mercado, y ganar toda la subida. Inclusive, si la compra ese precio y espera que un Alicorn, un Milpon o un Cerro Verde nuevamente se funcione como negocio, genera utilidad y en el año 2021 será un buen año y ganes una utilidad para el 2021. También puede ser una buena opción, ¿ya? Una buena opción. ¿Y qué más tenemos? Tenemos que estas acciones que se negocian en estos mercados, donde uno puede ganar entre la compra y la venta, entre el precio de compra y el precio de venta, y por la utilidad, ¿ya? Pues saber por dónde entrar o por dónde ver, ¿ya? Uno puede ver algunos indicadores de valor, ¿ya? Para mostrarles estos indicadores de valor, que son los números que se muestran acá, yo se lo voy a explicar de manera más práctica, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Miren, como todos sabemos, hay diarios de información de mercados, y a mí personalmente me gusta mucho el gestión. Entonces, vamos a mostrar este diario. Ok, estoy en el diario de gestión del día de hoy, ¿ya? El día de hoy. Y en el diario de gestión del día, ¿qué tenemos? Tenemos, de acuerdo, las acciones que se han negociado el día de ayer, ¿ya? El gestión es un periódico que me gusta seguir mucho. ¿Por qué? Porque primero está al alcance de muchas personas. Segundo, yo les mostré pantallas Bloomberg, pantallas de Thomson Reuters, porque, digamos, por mi trabajo puedo acceder a esas pantallas. Pero ya cuando uno explica cursos como estos, como a mis chicos en la universidad, en la UP, una manera de entrar a este mercado, si uno quiere entrar a este mercado, hay que seguirlo, y para seguirlo hay que invertir. Y una forma de invertir no muy alta es seguir este diario, el diario de gestión, ¿ya? Entonces, en el diario de gestión, ¿qué tenemos? Tenemos todas las acciones que se han negociado el día de ayer, ¿ya? Todo esto es lo que se ha negociado el día de ayer en el mercado de valores, ¿ya? Ustedes dicen, faltan acciones, faltan empresas, es todo lo que está ahí. Es todo. No crean que falta algo. Acá está todas las acciones que han transado en el mercado de valores. O sea, tranquilamente está en esa pantalla y son todas. Claro, en el mercado hay 180 emisores. Sí, por supuesto, los hay, pero acá no hay 180 emisores. Acá hay la parte de los emisores que solamente negocian. Inclusive acá hay una parte de acciones del exterior que negocian en el Perú. No todas son peruanas. Hay una parte muy pequeña, de acuerdo a acciones peruanas que están negociando. Yo creo que no más de 20. Entonces, el diario lo que hace es, primero va a colocar las acciones que se han negociado el día de hoy. Y tenemos bancos, industriales, mineras y servicios, y se dan cuenta que son comunes, pues son acciones a derecho a voto. Y tenemos acciones de inversión, como industriales y mineras, ¿ya? Acciones de inversión son acciones de trabajadores o acciones que solamente reparten beneficios económicos. También tenemos acciones del exterior, que se refieren a acciones que negocian en la bolsa peruana, pero que son acciones que pertenecen a otros mercados, a mercados tipo Estados Unidos. Tenemos una acción en dólares, que es la de Cerro Verde, porque Cerro Verde negocia en dólares. Y también tenemos acciones como Amazon, Facebook y Buenaventura, ¿ya? Entonces, lo que es el diario es separarlo por sector, ¿ya? Las acciones que se transan en el día. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A ver, el día de ayer, miércoles 22, tuvimos operaciones, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del Banco Continental. El Banco Continental, el día anterior, ¿de acuerdo? Este es el 22, el día anterior, me refiero a el día 21, cerró a 2.40. Eso fue lo que cerró, cerró el mercado a 2.40. Ya. Máximo, mínimo y cierre
se refieren a información del día 22, que es la que estamos mirando, ¿ya? El anterior es del día anterior, 21. Entonces, el día 22 tenemos que Continental cerró o tuvo una cotización máxima de 2.40, una mínima de 2.4 y una cierre de 2.40, ¿ya? Entonces, cuando dicen, ¿qué pasó con la acción del Continental? Subió, bajó, lo que parece en algunos diarios, en algunas revistas económicas en el día. Lo que hacen es comparar solamente el precio anterior con el precio que cerró ese día con respecto al precio anterior. Así que en este caso, el día 22 cerró 2.40 y el día de hoy 22 cerró 2.40 y el día 22 cerró 2.40, la acción no tuvo mayor variación. Variación cero. Por ejemplo, en el licor, ¿qué sucedió? La acción cerró el día 21 a 7.46, ¿ya? 7.46 y el cierre fue 7.20. 7.20. O sea, la acción cayó en 3.49%. Eso fue lo que sucedió, 3.49%. Entonces, en el diario, cuando revisemos las variaciones, estamos refiriéndose básicamente a la variación entre el precio de cierre del diario con respecto al precio de cierre anterior. ¿Ya? Ok, inclusive el diario lo que hace es hacer unas figuras aquí, un cuadrado de color azul, un triángulo de color rojo y un triángulo de color verde, que nos permite ver un poco el comportamiento de las acciones, ¿no? Subió, bajó, ¿no? Subió el triángulo verde, bajó el rojo y el cuadrado azul se mantuvo. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos, de acuerdo, los montos negociados, ¿ya? Y acá retomar un poco lo que les mostraba hace un ratito sobre el monto que se negocia. Ya. Estos montos están en millones. Miren que en muchos casos estos montos llegan a ser cero y solamente en algunos tiene 2.68, como el caso de Pacasmayo, y 2.88 en el caso de Licor. Ya, estos están aquí. O sea, 2.88 millones, 2.68 millones. En ambos casos, estos montos de millones llegan a sumar solamente 26.45 millones. O sea, toda la bolsa, las acciones de bancas diversas, industriales, mineras, servicios, comunes de inversión del exterior, ADRs y dólares, llegaron a sumar todas 26.45. Entre 3 puntos y pico son como 8.2 millones de dólares. Eso fue todo lo que hizo la bolsa. 8.2 millones, 2 millones de dólares. No es una bolsa grande. Buenaventura, por ejemplo, Buenaventura, en Estados Unidos negocia o transa, solamente Buenaventura, 40 millones de dólares más o menos. Entonces, es una bolsa muy, muy reducida. ¿Qué más tenemos? Voy a hacer un zoom acá y tenemos que esta primera línea es la línea, por si acaso, de Banco Continental. ¿Ya? Voy a acercar, puedo hacerlo con un zoom, pero estoy viendo la línea de Continental. Esta información del Continental se negociaron acciones por 30.000. Esa es la cantidad, es el Q de acciones. Se negociaron 30.000 acciones, se transaron, se compraron y se vendieron 30.000 acciones. ¿Cuántas operaciones fueron? Solamente 4, no son 40, son 4. 4.0, 4 operaciones nada más. Es todo lo que se hizo el día de ayer. ¿Ya? Entonces, les mencioné unas medidas de valor que justamente son las que están aquí. A ver, recordemos que esta línea que está aquí es la línea del Continental. Entonces, a ver, lo que sucede mucho en los mercados que no son muy líquidos como el peruano es ver la liquidez. A ver, acá hay un consejo. Cuando tú compras una acción, mira que sea líquida. ¿Por qué? Porque cuando no es líquida la acción, cuando tú la vendas, el precio de venta va a estar supeditado a lo que el comprador futuro quiera pagar. Tú la quieres vender, tú la compraste, pero si no es líquida y te costó 5 y la quieres vender, por ejemplo, a mercado que es 4 o de repente mismo 5, pero nadie la negocia y tú le dices a la SAP, por favor, véndeme la acción que he comprado, la SAP lo que tiene que hacer es buscarte un comprador, pero si no hay comprador, el precio puede ser muy castigado. Yo recuerdo una vez cuando me encargaron, cuando estaba de trader, y me dijeron, cómprame una acción de Rima Seguros. La compré, pero antes de comprarla le dije al cliente, mira, esta acción está bien dura de comprarla, está bien difícil, o sea, está bien poco líquida, no se negocia. O sea, te lo digo ¿por qué? Porque cuando la compres, después no hagamos un problema cuando quieras venderla. O sea, me vas a generar un problema, ¿por qué? Porque
no vas a poder venderla y vas a perder dinero, pero bueno, es tu decisión. Tú eres al final el que quiere invertir, pero te lo dejo claro. Le mostré la frecuencia de negociación, que es la variable que estamos mirando ahorita, la frecuencia de negociación que está acá. Pues sí, de todas maneras hay que comprarla. Ah, perfecto, la compramos. La compramos, ¿de acuerdo? Y después de 2 meses la quiso vender. Pero le dije, esta acción no la puedes vender, o sea, te comenté que es difícil. Bueno, véndeme. Le vendió como 20% menos de lo que le costó. O sea, perdió. ¿Por qué? Porque la acción es ilíquida. Entonces, en bolsas como las peruanas, la frecuencia de negociación, que es el variable que está acá, muestra la liquidez de una acción. Y la liquidez se mide en términos porcentuales, donde 100% es una acción líquida. Y después de 100%, y vas cayendo de manera decreciente, 80, 70, denota una acción poco o ilíquida. Mientras más pequeño el valor, más ilíquida la acción. Mientras más ilíquida la acción, lamentablemente, más compleja para poder venderla. Recuerda, tú vas a mandar instrucción a la SAP te va a comprar. Dice, manda, cómprame un Continental. Va, te la va a comprar. Pero si después que te compre el Continental, ¿vas a poder venderla? En este caso sí, porque es 98%, o sea, sí es líquida la acción. Y si tú tienes estas que están acá, que son de 100%, de Ferreiros y de Graña, va a pasar lo mismo, de 100%. Sí va a funcionar. Entonces, no hay problema. Hay liquidez. Pero mira esta acción de Austral. Austral negocia al 28%. O sea, es una acción ilíquida, bien poco negociada. La puedes comprar, pero después la vas a poder vender, muy poco probable. Entonces, esta liquidez, como primera variable de los indicadores de mercado bursátil, es una variable que no deberíamos dejar de mirar. ¿Quieres comprar una acción líquida? La frecuencia de la acción te lo va a decir. 100% líquida, vas cayendo en liquidez. Tú me dices un parámetro. Yo creo que un parámetro, cuando yo he comprado acciones, entre 80 y 100, ha sido una buena idea. ¿De acuerdo? Ok, la segunda variable es el market cap. Lo que decimos el market cap en finanzas o la capitalización bursátil, que básicamente es lo que vale la empresa en el mercado. Este concepto se usa mucho cuando uno hace valoración de empresas, ya para saber cuánto vale tu negocio. Porque es el negocio en la bolsa. Es cuánto vale el negocio en la bolsa. Cuánto es su valor. ¿Por qué? Porque si tú eres esto empieza como accionista o dueño, digamos. ¿Qué hizo Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg llevó a Facebook a la bolsa. ¿Por qué? La acción era buena, pero más que eso porque quería valorizar su empresa. La llevó a Facebook a la bolsa, la valorizó, ahora vale un montón, en su momento lo hizo, lo que generó es generarle un valor de empresa. ¿Por qué? Porque si eso es lo que vale la empresa, y lo que estás valorizando es básicamente el equity, o sea, la cuenta 5 de contable o la cuenta de capital, a precio de mercado, no a precio contable, estás valorizando el patrimonio de la empresa o la plata del accionista. Entonces, si la capitalización bursátil es un valor de mercado, lo que tú puedes hacer tranquilamente es saber cuánto vale tu empresa en el mercado y de repente la oportunidad de poder venderla y hacer algún tipo de utilidad. Este mensaje esto se menciona, ¿por qué? Porque hay negocios de market cap o de capitalización muy grande. O sea, si ustedes dicen, ¿por qué la bolsa es minera o por qué su valor de empresa es minera? Porque si tú sumas el market cap o la capitalización bursátil de todas las empresas mineras, es de un volumen muy grande con respecto a los demás sectores, al sector banca y los demás. ¿Ya? ¿Qué más se tiene? Se tiene el PER, por ejemplo. El PER y los dividendos, la renta sobre dividendos. A ver, el PER, para los que somos economistas, es como el payback en proyectos, o si te gustan los bonos, es como el duration. Si no eres economista, no hay problema. El PER, en interpretación, es la cantidad de años que te va a tomar recuperar tu dinero en esa inversión. O sea, si yo compro una acción, ¿en cuánto tiempo recupero mi plata? Si este es el ejemplo de Continental, quiere decir que el Continental, si yo invierto en la acción, yo podría recuperar mi dinero en 8.78%. ¿Por qué? Porque el PER es un múltiplo que engloba dos cosas. Engloba el precio en bolsa y engloba la utilidad por acción, que es la utilidad sobre el número de acciones. Entonces, el PER asume de que tú vas a recuperar tu inversión a medida que esa acción o esa empresa genere utilidades. Entonces, en la generación de utilidades vas a tener una recuperación que es el PER en años. Entonces, cuando uno ahorra portafolios, por ejemplo, nosotros ahorramos portafolios, le preguntamos al inversionista, ¿tú quieres un portafolio de duración corta o larga? Y él me dice, no, larga. Entonces, lo que hacemos es, vamos al mercado
buscamos PER, ¿no? Rentabilidades de largo plazo. Inversiones donde uno puede recuperar el dinero en un plazo bastante prudente de cara al inversionista. Y el otro me dice, o de repente el inversionista me dice, ¿sabes qué? No, quiero inversión corta. Perfecto, hacemos una inversión corta, buscamos un PER corto. En el caso de ustedes, tendrían que ver qué tipo de PER buscan. Si ustedes buscan ganar entre compra y venta, y solamente hacer eso, perfecto. Si le quieres combinar frecuencia de negociación, que es liquidez, mejor. Si le quieres combinar PER, o sea, saber qué tan rápido puedes recuperarlo, inclusive siendo una buena idea. Por ejemplo, en el caso de quiero ver PERS, por ejemplo, en el caso de Alicorp, Australia y Pacasmayo, el PER es muy similar en Alicorp, Australia y Pacasmayo. Ahora, cuando uno analiza el PER, además de ver los años, también tiene que ver las industrias. O sea, tiene que saber que las industrias son parecidas. Alicorp no es igual que Pacasmayo, ni Pacasmayo es igual que Cider Perú. Son sectores totalmente diferentes. Pero el PER como concepto, si se sectoriza bien, es correcto. O sea, el PER te permite medir la recuperación de tu inversión en función a años, discriminando por sectores. Entonces, acá viene el segundo consejo. Primero, mira la liquidez, una frecuencia entre 80 y 100. Segundo, ¿quieres buscar un PER? Si deseas, si eres rentista corto, búscate un PER de corto plazo. ¿Cómo lo calculas? No necesitas calcularlo. Te lo muestra la gestión y acá se los muestra como ejemplo del diario del día de hoy, ¿ya? O del día de 22. Entonces, ¿qué más se tiene? Dividendos yield. En el caso de dividendos yield, lo que uno tiene es la rentabilidad de la inversión por dividendo. O sea, hay gente, también nos ha pasado, que cuando uno invierte en función al flujo de la utilidad que el dividendo genera de esta acción. O sea, yo pongo, por ejemplo, 10 soles y la acción me genera 1 sol de utilidad. Entonces, si esto sucede, quiere decir que yo invierto 10 soles y la acción me da 1 sol, o sea, es como que una rentabilidad de 10%. Entonces, hay inversionistas que dicen, ¿sabes qué? Quiero invertir acciones, pero quiero tener un retorno sobre dividendo alto, o sea, quiero invertir y que el dividendo que me pague una alta rentabilidad que me permita generar una alta liquidez. Entonces, esa también es otra alternativa. Ustedes pueden buscar acciones donde la rentabilidad del dividendo sea alta, o sea, sobre lo que te cueste 10 soles, que es el ejemplo, y te pague esa acción 1 sol, o sea, 10%, ese 10% significa un monto importante para ti. Entonces, si el rendimiento sobre dividendo es alto, que acá viene el tercer consejo, también sería una buena oportunidad para colocar tu dinero en ese tipo de acción. O sea, tú puedes buscar acciones que tengan una frecuencia muy alta de 180, un PER, que posiblemente de repente, inclusive puede ser un PER bajo, o sea que tú puedas recuperar rápido tu inversión, porque acuérdate que está en años, y un retorno sobre dividendo de 9.15, que significa que tú vas a ganar ese porcentaje porque es el flujo que te va a dar la acción. De 9.15%, por ejemplo, que te dice 9.15% de Ferreiros y de un PER de 4.46. O sea, ¿cómo interpretas esto? Ferrecorp tiene una frecuencia de 100%, o sea, es una acción líquida. El PER, si tú compras la acción de Ferrecorp, tu dinero de tu inversión de Ferrecorp se va a recuperar en casi 4.5 años. ¿Y cómo se recupera? Porque la acción va a entregar utilidades y por utilidades recuperas tu dinero. Pero si te interesa además de las utilidades, el flujo, o sea, que el dinero que te entregue sea como dividendo, miras el retorno sobre dividendo, que es 9.15. O sea, si tú inviertes y gastas 1.000 soles, ¿de acuerdo? 1.000 soles, vas a tener el 9.15% como flujo anual de cara a los dividendos. Claro, en condiciones normales es lo que te va a pagar. Aún hay que ver el efecto del coronavirus, pero la interpretación es la misma, tanto de la frecuencia, tanto del dividendo y, por supuesto, del PER. 3 variables que yo en mi vida profesional y mi vida personal como patrimonio de acciones he utilizado mucho. Lo que yo hacía, como les digo, es agarrar mi gestión, agarrar un par de empresas, veía frecuencia, PER, dividendo, PER bajo, dividendo alto, frecuencia de alta liquidez, agarraba una pequeña canasta, agarraba mi Excel, lo ponía, simulaba compras en mi Excel al precio de cierre, ¿de acuerdo? Y así lo llevaba por unos meses. Veía que ya más o menos agarraba un poco el truco de cómo se invertía, seguía los precios, ¿de acuerdo? Y comenzaba a invertir ahora sí, de manera normal, y hacía, bueno, sí, se hace rentabilidad, ¿no?
Y esta información que está a la mano de todos, porque proviene del diario, ¿de acuerdo? Como parte final, mostrarles las rentabilidades. Vean, esta última línea es la rentabilidad. ¿Ya? Ahorita no importa las empresas, pero quiero que vean las rentabilidades. En todos los casos, las rentabilidades son negativas y bastante castigadas. Bastante castigadas. ¿No? Muy bajas en realidad. Por ejemplo, este 48 por 30% es de Continental, 48.86% es de la acción de Ferrecor, Graña tiene 25.88%, Pampilla tiene 51.22%, Volcan tiene 35.96%. Es lo que ha caído desde diciembre de 2019, fin de diciembre, a la fecha. Mercados, acciones que han desvalorizado de manera importante. Pero, nuevamente, la pandemia, la crisis va a tener una duración muy probablemente todo este año hasta conseguir la cura. Los sectores se van a ir reabriendo posiblemente paulatina en términos de la distancia. Entonces, hay acciones golpeadas, hay indicadores en el mercado secundario de acciones donde uno puede ver una oportunidad. Nuevamente, incertidumbre favorece a unos y favorece a otros. ¿De qué depende? Del apetito. Y acá en el apetito también quisiera, ya para ir terminando un poco la sesión, que el apetito va a depender de cada uno de nosotros. Me gustaría decirte pues que yo he hecho una rentabilidad muy alta de mis inversiones, pero yo he sido muy prudente. Yo colocaba mis inversiones, ¿de acuerdo? Y yo mismo me hacía, como se dice, un stop gain, como decimos en finanzas. Un stop gain es, yo paraba de ganar. Yo tenía 10% y hasta ahí era lo que yo quería ganar. De repente podía ganar más, de repente. Ahora estamos en el mundo de las acciones, podría subir más, pero podría caer. Entonces yo aseguraba una rentabilidad y comenzaba a sacar mis márgenes y mantenía mi capital. En la utilidad lo sacaba y mantenía mi capital y con eso seguía circulando. Entonces, en términos generales, esta es la bolsa, una bolsa que en realidad ha estado bastante golpeada, ¿de acuerdo? Pero que esperamos que este efecto, una vez que la pandemia se voltee. En la SAP nosotros tenemos una gran cantidad de clientes que han comenzado a comprar muy fuerte las acciones porque ven que los precios están por debajo de su valor fundamental. Hoy no vamos a hablar de valor fundamental, hoy no vamos a hablar de valor técnico, porque esas son formas de elegir acciones, medidas de elección de valores. Ya estamos viendo instrumentos, pero con esas herramientas uno puede ver que una acción está muy golpeada, un Ferrecor está muy golpeado, de repente un Alicor está muy golpeado, ya un Cemento Pacamay está muy golpeado por el sector de construcción, ya, pero que levantar la pandemia eso va a comenzar a subir, ya. Yo tengo una buena cantidad de clientes que están esperando que la cuarentena se levante para comenzar a invertir fuerte en el mercado de valores. Y hay otros que son más arriesgados o ven el visor un poquito más prospectivamente y han comenzado a colocar muy fuerte en el mercado de valores local y en el mercado de valores internacional, en ambos mercados, ¿ya? En ambos mercados. Por acá tengo una consulta de Elena, ¿sí? Perdón, acá tenemos una consulta, vamos a mostrarlo. Quiero solamente compartirles mi pantalla para ir cerrando la sesión. A ver, me dice Elena, dice, si voy a crear una pyme, ¿qué me recomendaría según la demanda de mercado de productos que más se necesita ahora? Voy a tomar ejemplo de lo que se comenta en el mercado, nos vamos moviendo, ¿no? Ahorita todos debemos tener disruptivos, ¿no? El tema online, el tema de servicios tecnológicos va a funcionar. Yo hace un mes estaba en la UP de manera física y yo he tenido una clase virtual hace una semana. O sea, hay universidades que no han parado en sus clases virtuales. Mis hijos están teniendo clases virtuales de igual forma. Lo están haciendo desde sus hogares porque hay negocios que no han parado. Todo negocio virtual va a funcionar. Donde no haya contacto, sí es un buen negocio. Sectores de consumo también sería una buena alternativa. Los deliveries, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más comenta Armando? Yo puedo ir a una SAP y comprar un instrumento de corto plazo como lo que mostraste. ¿Cuál es el proceso? Sí, claro. Tú, Armando, lo que tienes que hacer es decirle a la SAP que quieres comprar un instrumento de subasta primaria o un instrumento de mercado primario o de emisiones de mercado primario. Lo puedes hacer. Y lo que haces es comprar en esos mercados, problema, pero tienes que darlo de esta forma.
tienes que explicar que quieres ese tipo de instrumento. Por eso el concepto es adquirir instrumentos de mercado de oferta pública primaria. ¿Ya? Jorge, ¿cuál sería la combinación perfecta? Ah, ya, te doy mi combinación, Jorge, ¿ya? La que yo uso siempre. Frecuencia de liquidez entre 80 y 20. PER no mayores a 5. Y dividend yield superior al 5%. Con esas tres combinaciones, no me dio mal. Las rentabilidades son anuales, William, que mostré. Ah, ¿qué empresas entregan más dividendos? La que te he mostrado son históricas. ¿Ya? Habría que ver un poco el resumen, pero si lo revisamos rápidamente, voy a mostrarles el diario otra vez para verlo, ¿ya? Pero de lo que podemos compartir ahí a nivel de rentabilidad, tenemos, por ejemplo, Austral, el 32%, Cider Perú, 9%, Pacasmayo, 8.53%, Aceros Arequipa, 13.66%, ¿no? Todo lo que es la fila de dividend yield. Esa sería la fila que deberíamos mirar si la pregunta es dividendos. Pero ¿sabes qué, Juan Carlos? También te lo digo por sugerencia, mira siempre la frecuencia. Frecuencias altas te van a permitir ver si la acción, cuando la compres, por el flujo, después la puedes vender. Ya no todo es flujo. Siempre también es el tema de la liquidez. Víctor Rodado pregunta, ¿cuánto demora la inscripción como inversor en una SAP? No, o sea, el token. Como les decía, tienen que ir a una casa de bolsa, nada más, inscribirse, y con eso lo que van a hacer es, van a poder tranquilamente ser clientes. Naturales, el natural es más fácil que el jurídico. El natural es con un DNI, y natural casado con el DNI de la esposa, y el jurídico sí, ficha RU, representantes, testimonio y todo ello, ¿no? Entonces, como les decía, yo trabajo en Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa, es la SAP donde yo trabajo, donde tranquilamente podemos hacer operaciones. Rodrigo me dice, ¿qué deberías hacer si eres primerizo y deseas invertir también en la compra de acciones? No, mira, si te gusta, mira, Laura, acá yo tengo una sugerencia, ¿no? Yo no invertía en la bolsa, bueno, yo soy economista de carrera, ¿ya? Pero me gustó el tema bursátil, inclusive en la carrera de economía, mis mejores cursos han sido sobre finanzas corporativas, porque yo soy gerente financiero de finanzas corporativas de Coril, y muy bien me fue en inversiones, en mercado de inversiones. ¿Ya? Esos son mis mayores fortalezas profesionalmente. Entonces, lo que hice fue potenciar esto a través de buscar un diario o fuente de información, como la gestión, y a partir de eso comenzar a documentarme y ver qué empresas me gustaría comprar. Les he mostrado una buena cantidad de carteras de empresas castigadas. Entonces, podríamos tomar algunas, corporativas, por supuesto, estudiarlas, ver memorias, información y todo ello, que les permita, ¿de acuerdo?, poder generar una rentabilidad a partir de que el mercado está golpeado. Porque nuevamente, es una oportunidad, ¿ya? Pero puedes hacerlo de dos formas. Si eres sientes que es muy arriesgado, hazlo teórico. Ábrete un Excel y compra lo teórico. Yo lo compré teórico, al menos por 2 o 3 meses. Después ya lo hice práctico, porque las acciones tienen un comportamiento, tienen un seguimiento, ¿no? Como les decía, hay herramientas, hay análisis fundamental y análisis técnico, que ya es será algo que veremos más adelante, de repente en otra invitación que me den, donde uno puede ver formas de poder invertir, ¿ya? Y cómo poder invertir. José me pregunta, ¿cómo compra acciones? Nada más, uno compra acciones a través de una SAP. Va a una SAP local y le dice, ¿sabes qué? Quiero comprar Facebook, quiero comprar Tesla, quiero comprar Uber, y va y la compra. La comisión, nuevamente, está entre 1%, más o menos 1.17. O sea, si tú inviertes $5.000, ponle 1.17 y esa es tu comisión. Cuando la vendes, 1.17 más. O sea, la comisión en promedio, entre que uno compra y vende, ya para ponerle números, es 2.35%, más o menos. ¿Ya? Jack me dice, ¿cuáles y cuáles son los costos que te cobra para invertir? Eso, básicamente, Jack. Para invertir tu dinero es 1.17. Para administrarlo, ya va a depender, Jack. En el caso de administrarlo, va a depender mucho del portafolio de la persona que administra el volumen. A veces, nosotros tenemos, por ejemplo, política de administrar en base a rendimiento o rentabilidad. Puede haber una rentabilidad interesante que se puede generar y que a partir de ello se puede tener
¿cómo se llama? Un umbral de ganancia. Un umbral de ganancia. Claro, pero ya en este caso, administrar es una oportunidad, pero para portafolios grandes, pero sí se toma. Pero son variables, o sea, tú ganas, yo gano, así lo hacemos. Si tú ganas, yo gano, porque yo no quiero entrar en discusión con seguros, FP, pero en el mundo de inversiones, si tú vas a ganar, yo agarro un poco de tu ganancia, porque te hice ganar. Y cuando tú pierdes, yo no gano nada, porque no ganaste, pues sería injusto cobrarte. Si quiero cambiarme de SAP, ¿qué pasaría con mis acciones que tienen que cambiar la nueva SAP? Sí, lo que haces es traspasarla. El término, Juan Carlos, es traspasarla. Haces un traspaso de acciones. Traspasas tus acciones a la otra SAP, hay un costo, que creo que son 50 soles, me parece, por acción, y nada más, la traspasas. Se asigna un funcionario de negocios en la otra SAP y ya está. Comienzas a operar. Y ya para cerrar, quería mostrarles acá un portafolio pequeño de instrumentos de renta fija. Ya miren básicamente las yields, ya los rendimientos que están acá, que es lo que uno puede obtener en el mercado de renta fija. Este es un mercado de renta fija internacional. Las acciones no se compran localmente, sino de manera por un broker peruano, o sea, una SAP afuera, pero mostrarles que el mercado se negocia. O sea, mi intención más que mostrarles los bonos es saber que los instrumentos se negocian. Entonces, estos instrumentos son yields, porque son bonos que se van transando. O sea, no crean en ningún momento que los valores que están acá están dormidos. Se van transando todos los días. Y son valores de entidades peruanas que se están negociando en Estados Unidos, en una plaza donde está complicado el coronavirus, pero nuevamente hay umbrales de oportunidad. Imagínate Corporación Azucarera del Perú, 19% de rentabilidad. Coazúcar. Coazúcar es un bono del grupo Gloria, pero está este yield. O Volcan al 30% de yield. Mira, gente, son yields, son rendimientos sobre bonos. Pero nuevamente, más que comprar el bono, que también puede ser una oportunidad de mercado secundario, ¿ya? Este ya no es local, este es internacional. Uno tiene que evaluar mucho el tema de oportunidades. Aquí es una oportunidad que uno no puede dejar pasar. De acuerdo. Ok, entonces, agradecerles por el tiempo que me han permitido mostrarles un poco lo que se tiene en el mercado de valores local. Hemos repasado un poco el mercado de dinero, el mercado de valores, el mercado primario como una oportunidad, si no la conocían ya la conocen, mercado secundario, verlo a partir de una gestión para que sepan cómo funcione, ¿ya? Agradecer la invitación a Integración Económica del NFB por la oportunidad de darles este taller a ustedes, y en mi caso, comentarles que como GCE somos una empresa que tiene varias áreas de negocio, de gestión, control, estrategia, nos dividimos en varios tipos de empresa, y tenemos dos ramas, una rama de capacitación, que es la rama en la que estamos haciendo ahorita, y una rama de consultoría para todas estas áreas. ¿Ya? Como mensaje, nuestra empresa GCE, hacemos que tu negocio funcione, ¿ya? A partir de estas áreas que nosotros podemos tomar, y como especialidad en cualquier área de soporte. En mi caso, yo soy socio líder del área de finanzas y fundador de esta empresa, y les dejo mi correo, les dejo mi celular, de repente por celular es más rápido que me puedan escribir, ningún problema, en cualquier cosa que ustedes necesiten. Un poco la intención es mostrarles cómo funciona el mercado y estar, como siempre, actualizados. Les agradezco la oportunidad y quedo a su disposición.